Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Geometría no conmutativa, ¿no? De cuestiones no conmutativas. Entonces, pues entra gente de todo el mundo. Y pues ahí me encontraba mucha gente tanto de Italia como bueno, en general de Europa, ¿no? Entonces, un gusto. Ya ojalá que en alguna primera oportunidad pronto, pues nos puedas visitar también aquí en Iztapalapa, Sí me gustaría, sí. a México. A ver si podemos empezar a poder viajar todos, porque la verdad es que Claro, sí, claro. Sí, eso va a llevar su tiempo. Mira, ya llegó mi jefe, Román Linares, también está en el grupo de gravitación. Mm. Salúdanos, Román. Hola, ¿qué tal? Él, Buena tarde a Hola, todos. encantado, ¿qué tal? él- él es nuestro jefe de área, te lo presento, si no se conocen. Sí, siempre me ha apoyado aquí con los seminarios. Sí, Gerardo Muñoz, también un buen compañero. Son los compañeros aquí de la universidad. Ah, muy bien, encantado, encantado de conocer a todos. Sí. Bueno, pues son para nosotros, no sé qué horas tienes ahí, Miguel. Sí, No, para nosotros es la una de la tarde, sí, ahí bueno, son las son las 7 de 5 la de la noche. tarde. Espero que si hayas comido bien y nos platiques bastante sobre el Vale, tema que vas a mira, desarrollar. Así que voy a intentar compartir ahí la está. pantalla con las transparencias, a ver si funciona, creo que sí. A ver, A ver, probamos. ¿lo veis? Muy bien. Sí, se ve muy bien. ¿Veis bien las transparencias? Se Se mueven ve, las transparencias bien, ¿no? así es. Vale, perfecto. Pues nada, cuando queráis me decís cuando empezamos. Mira, por mí seguíamos con la plática, pero luego Tere de la Selva, que es mi chicotito, me dice, ya, Armando, ya son la una. Así es que yo creo que comenzamos para que todos Sí, sí, parte de podamos preguntar después. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por tu disposición a platicarnos. Y realmente les puedo comentar de los grados que tiene Miguel, él es doctor por la Universidad de Madrid. Eh, a, a este, Hizo también muchas estancias, son estancias principalmente, ¿no? En bueno, varias partes del postdocs, fundamentalmente. postdoc, sí. Estuvo en la Universidad de Salama, está en perdón, estuvo en a ver, es que lo voy a leer porque no me aprendí todas, en Suiza, así en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, es también en Copenhague, que es muy bonito también, en, en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Ámsterdam, sí, también en Bilbao, en la Universidad de Basque Country, y en Princeton. Estuvo también trabajando ahí. Y realmente, bueno, sí quiero comentarles que yo estuve leyendo algunos de tus artículos de divulgación, principalmente en ciencia e investigación, y me llamó la atención mucho su exposición y de cómo abordaba los temas, y decidí invitarlo para que nos diera esta plática. Bienvenido a México, y te dejo todo bueno, antes se decía, te dejo la pantalla o el pizarrón, ahora pues es más o menos lo mismo. Muchas gracias por tu presentación, de verdad, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar allí, aunque sea virtualmente, pero es un auténtico placer estar ahí con vosotros. Y bueno, como veríais en el resumen que os mandé, eh, la idea esencialmente, lo que quiero dar una idea general sobre la relación entre anomalías cuánticas y transporte, y fenómenos de transporte. Voy a intentar ser muy general, no voy a hablar de mi trabajo, voy a mencionarlo solamente al final, en general, pero o sea, no quiero hablar de un artículo en concreto, sino simplemente daros una idea de por qué es interesante estudiar transporte de carga quiral y por qué las anomalías son interesantes para estudiar este tipo de fenómenos. Entonces, esencialmente, pues bueno, este es un sumario de la charla. Voy a empezar discutiendo una cosa que todos sabemos, que es hidrodinámica, pero quiero discutirlo fundamentalmente para fijar ideas, ¿no? Y luego pasaré a hablar de transporte y en particular de transporte quiral, transporte de carga quiral.
A continuación, lo que voy a hacer va a ser, digamos, hacer una especie como de paréntesis, en el que voy a hablar de anomalías cuánticas, fundamentalmente porque van a ser el instrumento básico digamos, para obtener los fenómenos de transporte quiral en hidrodinámica, en hidrostática también. Y finalmente, una vez que tengamos ya, digamos, las herramientas básicas de anomalías cuánticas, voy a volver al transporte quiral para aplicar precisamente esas ideas de las anomalías cuánticas al problema de. Entonces, la primera parte, como decía, la pregunta es ¿qué es la hidrodinámica? Bueno, la hidrodinámica, aparte digamos, del estudio de los fluidos, digamos, podemos decir, la definición tradicional de lo que es hidrodinámica, la hidrodinámica lo podemos entender como una teoría efectiva en la que estamos describiendo aquellos modos, digamos, que no necesita energía, que tiene energía de excitación arbitrariamente pequeña y que son modos de largas distancias en un sistema continuo. Es decir, estamos considerando un sistema continuo, pues digamos, el fluido tradicional que tenemos todos en la cabeza, y lo que estamos haciendo esencialmente es intentar describir aquellos modos de largas distancias que podemos excitar con energías arbitrariamente pequeñas, es decir, que no tienen un Gauss de energía. ¿No? Digamos, el lenguaje de la teoría cuántica de campos serían los modos sin masa. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esencialmente los sistemas continuos no existen en la naturaleza, son aproximaciones a sistemas discretos. Esencialmente lo que tenemos aquí, pues si miráis aquí en la parte izquierda, tenemos un sistema microscópico está hecho de partículas, que sería, en el caso del fluido, en el caso, por ejemplo, del agua, pues sería el fluido formado por las moléculas que lo constituyen. Y lo que hacemos esencialmente, cuando estamos trabajando con un fluido, evidentemente no vemos el fluido como un conjunto de moléculas, como un conjunto de partículas, sino que lo vemos como un continuo. Es decir, lo que hacemos es considerar una región de ese fluido y hacemos, como digo, consideramos una región que digamos, vamos a asignar una escala L. Vamos a considerar una región relativamente grande del fluido, grande comparada con la distancia entre las partículas, que llamo L, y voy a considerar también intervalos de tiempo, que serían, digamos, los intervalos de tiempo necesarios para hacer mis medidas, que van a tener lugar en escalas de tiempo delta de T. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo eso, lo que hago es un coarse grain, es decir, lo que hago esencialmente es un granulado gordo, ese sistema, en el que ahora me voy a fijar en escalas L, voy a fijar estas escalas L, seleccionado de entrada, de manera que sean mucho mayores que el recorrido intermedio de las partículas que forman el sistema. De manera que digamos, en esas regiones haya posibilidad para que las partículas colisionen muchas veces. Pero claro, para que las partículas colisionen muchas veces, también tengo que darles el tiempo suficiente para que colisionen muchas veces. Esto quiere decir que los tiempos delta de t que voy a considerar tienen que ser mucho mayores que los tiempos característicos entre dos interacciones. Por lo tanto, tengo mi sistema microscópico y lo que estoy haciendo esencialmente es considerar regiones del sistema microscópico muy grandes comparadas con el espacio, digamos, entre partículas, y las medidas las voy a hacer en escalas de tiempo que son mucho mayores que las escalas características de colisión de las partículas. Cuando hago eso, esencialmente lo que voy a hacer va a ser promediar. Es decir, voy a promediar en esos tiempos y en esas escalas. Y el resultado es el sistema hidrodinámico. El resultado es un sistema que considero continuo, en el que cada punto corresponde a estos puntos gordos, digamos, de los que había partido. Es decir, estas regiones que tenemos aquí se convierten, una vez que he hecho, digamos, este coarse grain, este promedio espacial y temporal, se corresponden a puntos en el espacio-tiempo de ese sistema. ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué hago esto? Bueno, lo hago porque de esta manera yo, aunque evidentemente mi sistema no estará globalmente en equilibrio, ¿de acuerdo? Sí puedo considerar que está en equilibrio localmente. ¿Por qué? Porque como he considerado regiones mucho mayores que digamos que las escalas de distancia en las cuales partículas colisionan y tiempos mucho mayores que los tiempos característicos, en cada punto de estos puedo considerar que el sistema en realidad está en equilibrio. Y como el sistema está en equilibrio, puedo asignar una temperatura. Y puedo asignar una presión, un potencial químico, una densidad de entropía. Puedo asignarle, digamos, las variables termodinámicas usuales que asigna un sistema en equilibrio. Pero teniendo en cuenta que ahora dependen del punto y, como digo, tenemos que entender este punto como un punto gordo, es decir, como un punto que realmente resulta de promediar una región donde hay suficientes grados de libertad y, digamos, el tiempo es suficientemente ancho, digamos, suficientemente la anchura de esos instantes de tiempo es suficientemente grande como para que pueda considerar que en estas regiones ha habido tiempo y posibilidad de que se alcance un equilibrio local. Y esto es la razón por la cual puedo escribir que hay una temperatura que depende del punto, una presión que depende del punto, un potencial químico que depende del punto, una densidad de entropía que depende del punto y las variables termodinámicas que sean. Y luego también puedo definir una cuadrivelocidad asociada con ese punto que correspondería, pues, por ejemplo, con el desplazamiento de cantidades conservadas, digamos, carga eléctrica, energía, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el concepto de equilibrio local.
Vale, pues entonces ya tenemos esta idea básica y evidentemente nuestro sistema, este sistema que tenemos aquí descrito en términos de estas, perdón, este sistema a la derecha que tenemos en términos de estas variables hidrodinámicas, de las termodinámicas, está caracterizado por unas cantidades conservadas. Las cantidades conservadas son típicamente el tensor energía-momento, que me da la corriente de energía y momento que, digamos, que circula por este sistema, y por otro lado, las corrientes asociadas con las simetrías globales que tenga. Por ejemplo, si tengo conservación de número bariónico, pues la corriente de número bariónico; si tengo conservación de carga eléctrica, por ejemplo, pues tendría la corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Lo interesante es que estas corrientes que tengo aquí son corrientes que se acoplan a fuentes externas. Es decir, estos son los medios por los cuales yo, de alguna manera, puedo actuar sobre mi sistema. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si yo inyecto energía en forma de calor en mi sistema, tengo un fluido, inyecto energía, evidentemente lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy inyectando energía a través del tensor energía-momento, que es el que me determina de alguna manera el flujo de energía y momento en ese sistema. ¿De acuerdo? De la misma manera, si tengo un sistema que está hecho de, digamos, carga, o sea, un sistema en el que los constituyentes tienen carga, pues evidentemente también puedo actuar sobre mi sistema aplicándole campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos se van a acoplar a la carga, a la corriente electromagnética. Por lo tanto, estas simetrías globales son interesantes porque son de alguna manera las que nos dan la conexión con las fuentes externas, que son las que nosotros utilizamos, digamos, para modificar el sistema. Son los que, con las que le hacemos cosas al sistema. ¿De acuerdo? Estas fuentes externas son, de hecho, campos clásicos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un fluido cargado, pues la fuente externa sería un campo electromagnético clásico que nosotros hiciéramos actuar sobre el sistema y que lo modificaría. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque suponed que aquí estamos hablando de equilibrio local, ¿de acuerdo? Evidentemente, si yo dejo al sistema un tiempo suficientemente largo, el sistema va a alcanzar su equilibrio y todas las variables termodinámicas van a ser constantes en el sistema. Ahora bien, si yo tengo un sistema en equilibrio local, lo que puedo hacer es sacarlo del equilibrio local con una de estas fuentes externas, es decir, con un campo clásico, que se acopla al sistema a través de las corrientes conservadas, y lo que hago esencialmente es, con ese campo externo, digamos, saco al sistema del equilibrio y luego lo dejo relajar. ¿De acuerdo? Lo dejo relajar. ¿Y qué ocurre? Pues evidentemente en el tiempo característico de relajación del sistema, el sistema volverá otra vez a alcanzar su equilibrio termodinámico. En el proceso físico por el cual se alcanza ese equilibrio termodinámico del que yo le he sacado en primera instancia es precisamente el transporte. El fenómeno de transporte no es otra cosa que el fenómeno que intenta igualar las desigualdades que yo introducí en mi sistema por las fuentes externas. ¿De acuerdo? Esa esencialmente es la idea del transporte. El transporte no es nada más que actuar con fuentes externas sobre mi sistema para sacarlo del equilibrio y dejar que luego el sistema vuelva al equilibrio, precisamente transportando la carga que yo de alguna manera he descompensado por la acción que he realizado sobre mi sistema. Claro, esto quiere decir que si yo estoy trabajando exclusivamente con mi sistema, digamos, en equilibrio, es decir, todas las variables termodinámicas son constantes, entonces, por ejemplo, en el caso del tensor energía-momento y en el caso de la corriente, lo que tengo esencialmente es, en el caso del tensor energía-momento, tengo la forma de fluido perfecto que conocemos desde toda la vida, ¿no? Tenemos la presión, la densidad, y estas son cantidades constantes, y la cuadrivelocidad, que me representa el desplazamiento global del sistema. Luego veremos que la cuadrivelocidad, digamos, requiere cierto cuidado en su definición cuando tenemos situaciones fuera del equilibrio. Pero bueno, en un equilibrio no hay ningún problema con definir la cuadrivelocidad, que representa el desplazamiento de materia del sistema, por ejemplo. Y en la corriente, pues lo mismo, es decir, la corriente, si tenemos una corriente conservada, que es lo que indico con este subíndice A, pues esa corriente será proporcional a la cuadrivelocidad, es decir, aquí estoy definiendo la cuadrivelocidad como la que determina el movimiento de los portadores de esta carga conservada, y la constante de proporcionalidad será nada más que la densidad de número de esos portadores. Esto en equilibrio, es decir, cuando todas las variables termodinámicas son constantes. ¿Qué ocurre si ahora he sacado mi sistema del equilibrio y lo estoy dejando relajar? Es decir, he actuado con las fuentes externas sobre mi sistema, lo he sacado del equilibrio y ahora el sistema está volviendo al equilibrio. En ese caso, lo que ocurre es que las cantidades termodinámicas van a depender del punto, van a depender de la posición, siempre entendiendo ese punto, como digo, en el sentido del coarse grain, ¿de acuerdo? Claro, cuando eso ocurre, lo que va a pasar es que tanto el tensor energía-momento como la corriente se van a corregir, y se van a corregir por términos que dependen de las derivadas de esas cantidades. O sea, evidentemente, cuando las cantidades son constantes, las derivadas son cero y automáticamente estos términos se anulan. Pero, en principio, cuando estoy introduciendo gradientes de esas cantidades, esos gradientes van a modificar el tensor energía-momento y van a modificar las corrientes, y voy a tener correcciones en derivadas precisamente a esos, digamos, a los resultados del fluido perfecto, que serían los resultados del equilibrio. Claro, aquí
La historia esencialmente es que esto es tanto la tesorería de aumento como las corrientes son un desarrollo en derivadas. Es decir, yo puedo hacer un desarrollo digamos, a orden 0 en derivadas, que sería el fluido perfecto, a orden 1, a orden 2, etcétera, etcétera. Es decir, de manera natural, como estoy considerando variaciones en las cantidades termodinámicas que digamos, que no son salvajes, que son variaciones, digamos, comedidas, pues entonces, evidentemente, lo que hago es considerar un desarrollo en derivadas y quedarme, por ejemplo, al orden más bajo. Eso me permite definir nuevos coeficientes de transporte que hasta ese momento, pues no, o nuevos, digamos, nuevas variables que asociadas con el sistema, que están asociadas con el transporte precisamente, que solamente tiene lugar cuando he sacado a mi sistema del equilibrio. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, pues tendríamos esta función pi mayúscula, tenemos este vector q y este tensor pi minúscula, que están asociados en el caso de pi, de las dos pis, está asociado con la viscosidad, y el Q sería simplemente el cuadrivector que me da el flujo de calor. En el caso de la corriente, pues también tengo otra contribución que también dependen derivadas, y bueno, pues aquí tenemos los coeficientes, estos términos nuevos, es decir, todos estos términos nuevos, pi minúscula, o sea, pi mu nu, q mu y nu mu, son esencialmente términos que dependen de unos coeficientes que son los que me dan una idea de cuál es la intensidad del transporte. En el caso de pi mayúscula, esa contribución es proporcional a la viscosidad de volumen. En el caso del tensor pi mu nu, ese término me determina, digamos, la constante de proporcionalidad me determina la viscosidad de cizalladura. Y luego en el caso de este vector que me da el flujo de calor, pues la constante que lo gobierna sería la constante cociente de transporte que lo gobierna, sería la conductividad térmica. Y en el caso de esta corriente, por ejemplo, esto fuera la corriente eléctrica, es decir, supongamos que ahora esto es la corriente eléctrica, esta J es la corriente eléctrica, pues digamos, la corrección de no fluido perfecto, es decir, la corrección de no equilibrio de esa corriente, sería proporcional precisamente a la conductividad eléctrica. ¿De acuerdo? Esencialmente la idea, o sea, cómo las corrientes tienen que verse corregidas cuando yo saco el sistema del equilibrio. ¿De acuerdo? Y como he dicho hace un momento, es decir, una vez que he sacado mi sistema del equilibrio y lo dejo relajar, el transporte consiste precisamente en la homogenización de digamos, de esas cantidades, de esas cargas conservadas que yo de alguna manera he desordenado en el sistema. Bueno, ese transporte, como digo, tiende a restaurar el equilibrio, y eso, por ejemplo, es el caso de la conductividad térmica. La conductividad térmica, este Q que tengo aquí, no es nada más que la parte espacial de este vector, este cuadrivector Q, ¿de acuerdo? Y ese vector que me da la conductividad térmica, es decir, me da el flujo de calor, es proporcional al gradiente de temperaturas, y la constante proporcional es la conductividad térmica, como comentaba en la transparencia anterior. En el caso si considero, por ejemplo, modificar mi sistema aplicándolo a un campo eléctrico, pues entonces, evidentemente, cuando el sistema sale del equilibrio, se va a producir una corriente electromagnética que va a ser proporcional al campo eléctrico que estoy aplicando, y el coeficiente de transporte asociado será la conductividad eléctrica. Lo interesante de estos dos ejemplos que he puesto aquí, de la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, es que son efectos disipativos. ¿Qué quiere decir que son efectos disipativos? Simplemente que, de alguna manera, distinguen el pasado del futuro. Y eso lo podemos ver simplemente viendo cómo se comportan estos coeficientes bajo la transformación de inversión temporal. Por ejemplo, si aplicamos la transformación de inversión temporal al vector de flujo de calor, a la corriente electromagnética, al gradiente de temperaturas o al campo eléctrico, pues encontramos que en el caso del flujo de calor, como al ser un flujo, al aplicar la transformación de inversión temporal, lo que hace es cambiar de signo. Lo mismo ocurre en la corriente electromagnética. La corriente electromagnética esencialmente nos da el flujo de carga electromagnética. Si corremos hacia atrás la película, evidentemente la corriente va a adquirir un signo menos. Sin embargo, el gradiente de temperaturas no. El gradiente de temperaturas es un gradiente de temperaturas que no se entera de si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás, y lo mismo el campo eléctrico. El campo eléctrico no tiene no es sensible en ningún caso a la inversión temporal, porque el campo eléctrico simplemente depende de la posición de las cargas, no de su movimiento. ¿De acuerdo? Claro, para que estas ecuaciones sean homogéneas bajo la transformación de inversión temporal, esto implica que kappa y lambda tienen que transformarse de esta manera, tienen que cambiar de signo. Esto quiere decir que los coeficientes de transporte se invierten cuando hago la transformación de inversión temporal, lo cual quiere decir que mi sistema distingue el pasado del futuro. Mi sistema, digamos, visto con los ojos de estos fenómenos de transporte. Son fenómenos de transporte disipativos porque de alguna manera me distinguen el pasado del futuro. Es decir, si kappa y sigma son cantidades positivas, ¿de acuerdo? Evidentemente, si yo doy la vuelta, hago que la película vaya hacia atrás, voy a poderlo distinguir porque mis conductividades de pronto van a ser negativas, ¿de acuerdo? Eso hace que el sistema visto con los ojos de estos fenómenos de transporte distinga el pasado del futuro. Pero claro,
Estos no son los únicos fenómenos de transporte que uno puede encontrarse. También hay fenómenos de transporte que están asociados con el hecho de que en un sistema quiral, en un sistema en el que tenemos quiralidad, haya un desajuste de quiralidad. Es decir, el número de, por ejemplo, si tenemos fermiones con quiralidad positiva y con quiralidad right y left, o sea, quiralidad de estrógira y levógira, si queréis, lo que tenemos es, esencialmente, es que si tenemos más fenómenos, más fermiones estrógeros que levógiros, pues tenemos un desajuste quiral, es decir, tenemos una quiralidad neta en nuestro sistema. Eso, termodinámicamente, lo vemos en el hecho de que si introducimos los potenciales químicos asociados con los fermiones levógiros y los fermiones destrógiros, estoy hablando de fermiones destrógiros y levógiros en el sentido de quiralidad, no de licidad, ¿de acuerdo? En el sentido de quiralidad. Entonces, hay una diferencia entre el potencial químico de los fermiones left y de los fermiones right, y eso es lo que llamamos el potencial químico de quiralidad, es decir, el que determina, de alguna manera, el que haya más fermiones de una quiralidad que de otra, ¿no? Cuando eso ocurre, resulta que aparecen nuevos fenómenos de transporte. Uno, por ejemplo, es el efecto quiral magnético. El efecto quiral magnético es muy interesante porque aquí habíamos visto cómo tenemos un efecto obvio, el efecto de conductividad. Esto es la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Es decir, aplicamos un campo eléctrico y las cargas se mueven. Eso, no, digamos, no tiene ningún misterio. Lo interesante del efecto quiral magnético es que las cargas se mueven no porque apliquemos un campo eléctrico, sino porque aplicamos un campo magnético. Pero esto solamente puede ocurrir si tenemos un desajuste quiral, es decir, tenemos si no tenemos balance quiral, es decir, si mu5 es diferente de 0. Por lo tanto, el coeficiente de transporte asociado, esta conductividad del efecto quiral magnético, es proporcional a esta diferencia entre el potencial químico de los fermiones left y los fermiones right. Por lo tanto, en presencia de desajuste quiral, tenemos que hay una corriente electromagnética que está generada por un campo magnético. Por eso es, digamos, es a cierto punto antiintuitivo en el sentido de que uno piensa siempre que las corrientes electromagnéticas están asociadas con campos eléctricos reales o generados a través de las ecuaciones de Maxwell, pero digamos campos eléctricos. Otro efecto quiral que surge también debido al desajuste quiral, digamos, esta ausencia de balance quiral, que hay más fermiones left que fermiones right, es el efecto quiral vortical, que es también la generación de una corriente eléctrica, pero esta vez generada por vorticidad en el medio. Es decir, tenemos un sistema en el que hay vorticidad, un fluido en el que hay vorticidad, y esa vorticidad genera una carga electromagnética que está gobernada, de nuevo, como veis aquí, por mu5. Es decir, el coeficiente de transporte asociado es proporcional al producto de digamos, este sería el potencial químico de carga, el potencial químico bariónico, si queréis, y este sería el potencial químico de quiralidad. Por lo tanto, si mu5 es igual a 0, estos fenómenos de transporte no tienen lugar, pero si mu5 es diferente de 0, si tenemos desajuste quiral, sí va a haber una carga eléctrica producida tanto por campos magnéticos como por vorticidad. Y luego tenemos un tercer efecto, que es el efecto de separación, el efecto de separación quiral, que es que aquí el coeficiente depende de mu, depende del potencial químico bariónico, pero lo interesante es que lo que tenemos es generación de una corriente quiral. Es decir, aplicamos un campo magnético y ese campo magnético resulta en que separamos fermiones left de fermiones right. Es decir, la corriente quiral, esencialmente lo que nos distingue los fermiones de una quiralidad de fermiones de otra, porque contribuyen con signos diferentes. Por tanto, al aplicar el campo magnético, lo que estamos haciendo esencialmente es separar las quiralidades en el espacio. ¿De acuerdo? Ahí se produce una J5 diferente de 0, y eso lo que está haciendo esencialmente es separar las quiralidades en el espacio. Lo interesante de estos fenómenos de transporte es que, a diferencia de los que he discutido en la transparencia anterior, son no disipativos. Es decir, no distinguen el pasado del futuro. Y esto es importante porque quiere decir que estos fenómenos de transporte pueden tener lugar incluso en equilibrio termodinámico. Los fenómenos de transporte anteriores no pueden tener lugar en equilibrio termodinámico porque tengo que sacar mi sistema del equilibrio para que el sistema relaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, estos fenómenos de transporte, como son no disipativos, es decir, como no distinguen futuro de pasado, pueden ocurrir en equilibrio térmico. Y eso lo vamos a ver de la misma manera que antes. Es decir, vamos a aplicar la transformación de inversión temporal y vamos a ver cómo se transforman las J, se cambian de signo. El campo magnético cambia de signo porque el campo magnético no está determinado por la carga, sino por el movimiento de la carga. Si yo revierto la dirección del tiempo, el movimiento cambia de signo y automáticamente el campo magnético también cambia de signo. ¿De acuerdo? Por tanto, B, a diferencia de E, que no se movía cuando cambiábamos la dirección del tiempo, B sí cambia. Y lo mismo ocurre con la vorticidad. Si yo echo para atrás el tiempo, la vorticidad que iba hacia un lado, pues ahora va hacia el otro. ¿De acuerdo? Claro, si ahora aplicamos estas transformaciones, estas ecuaciones, y ponemos que sean homogéneas bajo T, pues encontramos que tanto el coeficiente de transporte del efecto quiral magnético como del efecto quiral vortical, como del efecto de separación quiral, son coeficientes que no cambian de signo bajo inversión temporal. Por lo tanto, si yo miro el sistema con los ojos de estos efectos, no voy a poder distinguir la dirección del tiempo. Esta es la razón por la cual estos sistemas sí están, digamos, sí pueden tener lugar en equilibrio. Es decir, de alguna manera no ven el tiempo, son ciegos completamente al tiempo.
¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué son interesantes estos fenómenos? Porque pueden ocurrir en situaciones físicas muy variopintas, muy diversas. Por ejemplo, en colisiones de iones pesados. Aquí tenéis un gráfico de una colisión de dos iones. Está sacado de este review de Harseyev, Liao, Voloshin y Wang. Esencialmente, estas partículas azules corresponderían a un núcleo pesado que se acerca desde detrás de vuestra pantalla, ¿de acuerdo? Las rojas corresponderían al otro ion que se acerca desde vuestra posición hacia la pantalla, y lo verde esencialmente es la región de interacción. Pues bien, lo que ocurre aquí es que esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el HCB y lo que se hizo en RIC, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vemos aquí en verde es simplemente el efecto de interacción de la colisión de los dos núcleos. Los dos núcleos se colisionan uno contra otro con un cierto parámetro de impacto, y hay una parte, la parte, digamos, central, de la parte que solapa de los dos iones pesados, interacciona y produce durante un tiempo relativamente corto, o largo, depende cómo se mire, produce un plasma de quarks y gluones, ¿de acuerdo? Pues bien, ese plasma de quarks y gluones ocurre en presencia de un campo magnético, porque el campo magnético es el que se utiliza en el detector para medir el resultado de la colisión. Y luego hay otra particularidad, y es que resulta que cuando esto ocurre, puede suceder que en alguna región de interacción el sistema entre en una fase, digamos, en un vacío topológicamente no trivial. Cuando eso ocurre, resulta que se produce un desajuste quiral. Y se produce un desajuste quiral, como hemos visto en la transparencia anterior, aparecen los fenómenos de transporte quiral. Por lo tanto, es un escenario en el que estos fenómenos tienen lugar. Y de hecho, estos fenómenos se han detectado. El único problema es que son fenómenos que están, digamos, cuando se detectan con un ruido de fondo muy grande. Por lo tanto, de alguna manera, una de las direcciones a las que se está trabajando en este tema es en reducir ese ruido de fondo que, de alguna manera, oculta parte de estos fenómenos. Pero estos fenómenos se han detectado en RIC y luego en el HC, en los experimentos de colisiones de iones pesados, ¿de acuerdo? Otro marco en el que tienen lugar también, en el que estos efectos de transporte quiral son importantes, es astrofísica y en cosmología. Por ejemplo, la gente está discutiendo el efecto de estos efectos quirales en la formación de estrellas de neutrones. En supernovas, por ejemplo, es decir, en la explosión de supernovas, los neutrinos, puede haber transporte de quiralidad asociado con los neutrinos. Y, por ejemplo, en el universo primitivo, pues si podemos tener campos magnéticos muy intensos y en condiciones particulares podemos tener desajustes quirales que hagan que, por ejemplo, tengamos que corregir las ecuaciones de magnetohidrodinámica para introducir los efectos de quiralidad en esas ecuaciones. Por lo tanto, es otro marco en el que estos fenómenos también son importantes. Y luego tenemos en materia condensada, el tercer, marco en el que esto sucede es en el que estos fenómenos son relevantes en materia condensada, en particular, por ejemplo, cuando tenemos materiales topológicos y, muy concretamente, en los semimetales de Weyl. En los semimetales de Weyl lo que tenemos es tenemos esta situación de generación, tenemos la banda de conducción, la banda de valencia, y tenemos que estas bandas se tocan aquí a energía cero y aquí aparecen estados con quiralidad, o sea, aparecen fermiones de Weyl. En el caso de un semimetal de Weyl aparecen varios de estos puntos y cada punto tiene una quiralidad diferente. Por lo tanto, en los semimetales de Weyl uno lo que tiene son fermiones de Weyl, es decir, es la primera realización que tenemos de fermiones de Weyl. De manera efectiva, esos fermiones se comportan como fermiones de Weyl y, por lo tanto, si tenemos campos magnéticos, por ejemplo, aplicados en este sólido, pues podemos tener también efectos de transporte quiral. Por lo tanto, como digo, estos efectos de transporte quiral son efectos que aparecen en muchos contextos y, por lo tanto, son interesantes de estudiar porque, de alguna manera, pueden ser aplicados en muchas situaciones diferentes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si queréis hacer alguna pregunta hasta este punto o continuamos y... Miguel. Sí, dime. ¿Podrías comentarnos la diferencia que estaba subrayando entre quiralidad y helicidad para fines de la discusión? Sí, en una partícula, o sea, la quiralidad, en el caso de un fermión, la quiralidad es simplemente, la quiralidad solamente se refiere a los fermiones de masa cero, ¿de acuerdo? Los fermiones de masa cero, los fermiones se transforman en una determinada representación del grupo de Lorentz, y la quiralidad es, la quiralidad positiva corresponde a una representación y la quiralidad negativa corresponde a otra representación. La helicidad es diferente. La helicidad es la proyección del spin sobre la dirección de movimiento. Si el fermión tiene masa cero, no hay distinción entre ambas.
¿de acuerdo? Es decir, un fermión quiral es un fermión con helicidad positiva, un fermión con helicidad negativa tiene la quiralidad contraria. El problema es que cuando el fermión tiene masa, los dos conceptos no son intercambiables. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo considero, por ejemplo, helicidad positiva, si el fermión tiene masa, el fermión se mueve a la velocidad menor que la de la luz, con lo cual yo puedo adelantarle y cuando le estoy adelantando, la helicidad va a apuntar en dirección contraria. Porque en ese momento, para mí, la velocidad del fermión se ha revertido, mientras que su spin sigue apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, si antes tenía helicidad positiva, ahora tiene helicidad negativa. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que para un fermión con masa, el concepto de helicidad no es un concepto invariante, es un concepto que depende del observador. Mientras que la quiralidad es una propiedad del spinor de Dirac. Es una propiedad, simplemente es que el spinor de Dirac no es una representación irreducible del grupo de Lorentz, sino que se descompone en dos representaciones irreducibles que son las que corresponden a las dos quiralidades. Es simplemente eso. No sé si con eso clarifico tu pregunta. Sí, sí, gracias. Miguel, Sí, antes de seguir, ¿se puede aplicar aquí la misma idea de la termodinámica irreversible? Estás utilizando la termodinámica irreversible lineal, ¿no? Por ejemplo, para obtener las ecuaciones constitutivas que estás proponiendo ahí, los flujos y las fuerzas, ¿sí? Se pueden obtener los mismos resultados pensando en el tamaño de tu sistema que estás estudiando y de las partículas. O sea, ¿se puede ser aplicada? Vamos a ver, aquí, o sea, yo estoy trabajando siempre en el límite de muy largas distancias. O sea, siempre estoy asumiendo que estoy trabajando con distancias mucho mayores que las escalas, digamos, intrínsecas del sistema. No sé si he entendido bien tu pregunta. Es que tu sonido me sigue llegando mal, lo siento. Bueno, deja para el final. Sigamos a ver. Tengo que interpolar lo que dices porque lo oigo con mucha interferencia, entonces a veces no entiendo bien lo que me dices. Ok, te la pregunto al final. Vale, como quieras. Pero vale. Ya digo, o sea, aquí la cuestión es que siempre estoy asumiendo que para hacer esta aproximación hidrodinámica, siempre estoy asumiendo que estoy fijándome en modos de muy largas distancias. Y siempre por eso hago un desarrollo en derivadas, porque estoy considerando que las cantidades varían poco. Por eso puedo hacer, digamos, si las cantidades variasen salvajemente, pues evidentemente tendría que considerar un montón de derivadas para poder seguir su evolución. Pero estoy considerando solamente, digamos, el primer orden de derivadas porque estoy asumiendo que varían muy lentamente, tanto en espacio como en el tiempo. Bueno, el tiempo, o sea, puedo trabajar, como los fenómenos quirales no me sacan el sistema del equilibrio, puedo considerar variaciones espaciales sin considerar variaciones temporales. Por eso lo interesante de un momento, los sistemas, los fenómenos de transporte quiral, como pueden tener lugar en equilibrio, puedo considerar, digamos, modificaciones de la homogeneidad espacial sin que eso dé lugar, de alguna manera, a una salida del equilibrio. Es decir, el sistema sigue siendo global, independiente del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Vale, pues entonces, un poco la idea a continuación, esta segunda parte sería, pues, cómo damos cuenta de estos fenómenos de transporte quiral, y cómo damos cuenta teórica de estos. Evidentemente, son fenómenos que uno puede medir, pero cómo podemos explicar, cómo podemos manejarlos de alguna manera teóricamente, ¿no? Y la respuesta es a través de las anomalías cuánticas. Dejadme que haga un pequeño, como he dicho al principio, una revisión muy rápida de anomalías cuánticas. Evidentemente va a haber muchos agujeros que no voy a poder cubrir, pero simplemente daros una idea muy general. Probablemente estéis familiarizados ya con los aspectos generales de anomalías cuánticas, pero simplemente quiero hacerlo porque quiero introducir aquellos elementos que voy a utilizar en el resto de la charla. Bueno, todos sabemos que los efectos cuánticos pueden ser desastrosos, pueden ser deletéreos cuando tenemos simetrías clásicas. Un ejemplo es la invariancia de escala. La invariancia de escala es una simetría clásica de muchos sistemas que cuando cuantizamos desaparece. Por ejemplo, fijaos esta es la acción de QCD quiral, es decir, la acción de QCD en el límite en el que tomo las masas de los quarks. Esta acción no tiene ningún parámetro dimensional, es decir, los únicos parámetros que tiene, tenéis la suma, estoy considerando NF, es el número de sabores de quarks, es decir, el número de especies de quarks que tengo. Esto está representado por Q mayúscula, G es la constante de acoplo de QCD, esto sería el tensor de intensidad de campo del campo del gluón, si queréis, y luego aquí también he introducido el término teta, el término topológico teta por completitud, ¿de acuerdo? Pero
aquí los dos parámetros que hay son la constante de acoplo G y el parámetro θ, y ambos son adimensionales. Por lo tanto, no es adimensional cuando tomo h barra igual a c igual a 1, por lo tanto, no tienen ninguna, de alguna manera, no tienen asociadas ninguna escala característica. ¿De acuerdo? No es como en gravedad, que tenemos la constante de Newton, que nos fuerza, la masa de Planck, que nos fuerza a una escala, o en la teoría de Fermi de las interacciones débiles, que tenemos la constante de Fermi, que tiene unas dimensiones y que nos fija una escala de energía en la que no podemos escapar. En este caso no hay ninguna escala de energías en mi acción, no tengo ninguna escala de energías. Sin embargo, cuando hago la cuantización de la teoría, cuando consigo, por ejemplo, el tensor de polarización del gluón, cuando he visto las interacciones, etcétera, calculo loops, calculo correcciones en h barra, resulta que me encuentro con que esta constante de acoplo que tengo aquí depende de la escala. O sea, si uno miras esta acción y no hubiese, digamos, la invariancia de escala se conservase en la teoría cuántica, pues diferentes valores de G corresponderían a diferentes teorías, ¿de acuerdo? Uno tendría un valor de G y tendría una teoría, uno pondría otro valor de G y tendría otra teoría. Sin embargo, cuando uno cuantiza la teoría se da cuenta de que eso no es así. Diferentes valores de G no corresponden a diferentes teorías, corresponde a la misma teoría a diferentes energías. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es que la constante de acoplo depende de la escala a la cual yo miro el proceso. Y depende de la escala a la que yo realizo el experimento. Y esa es la famosa, eso se refleja en la famosa función beta de QCD que tenéis aquí y que depende linealmente en h barra. Es decir, como veis aquí, el miembro a la derecha de esta ecuación tiene una h barra como un castillo, y eso es lo que me está diciendo que esto es una ruptura de la invariancia clásica de escala que tiene lugar debido a los efectos a un loop, los efectos cuánticos de la teoría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la mecánica cuántica, los efectos cuánticos me han roto esa invariancia de escala. Esto no es un problema, de hecho es una bendición. O sea, el que haya ruptura de invariancia de escala es una bendición porque es la manera que tenemos de entender, por ejemplo, los experimentos de dispersión profundamente inelástica, y fue la manera en la que se explicó, de hecho, esos efectos que parecía que cuando uno colisionaba un electrón con un protón, pues resulta que de alguna manera parecía como que los quarks o los partones, en aquella época, todavía estamos en la época previa, digamos, a la formación de QCD, lo que llama Feynman los partones, parecía que los partones estaban libres dentro del protón. Y eso simplemente es debido al hecho de que, claro, como la constante de la función beta es negativa para un número de sabores suficientemente pequeño, en nuestro caso 3, pues evidentemente este signo negativo hace que que QCD tenga una interacción muy débil a escalas muy pequeñas y por lo tanto los partones, los quarks y los gluones dentro del protón se comportan como si fueran prácticamente libres. Y también, si tenemos en cuenta cómo se comporta la constante de acoplo cuando vamos a energías bajas, pues tenemos también el fenómeno de confinamiento, es decir, nos explica por qué cuando intentamos separar dos quarks, los quarks se resisten a ser separados y de hecho no podemos separarlos sin producir pares quarks-antiquarks y sin hadronizar, sin producir, de hecho, o sea, no podemos aislar los quarks porque lo que producimos es un fenómeno de hadronización en la que vamos a tener un montón de mesones-antimesones generados en el proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una ruptura de la invariancia clásica, una ruptura cuántica de la invariancia clásica, pero que, como digo, es una bendición del cielo, porque es lo que nos permite entender la física hadrónica. Sin esto no podríamos entender la física hadrónica. De hecho, y por eso, la física hadrónica despega con la formulación de QCD, que es cuando uno puede entender realmente qué es lo que está ocurriendo en el interior de los nucleones. Claro, esto no siempre es el caso. Por ejemplo, vamos a considerar otra situación, que es la simetría quiral. La simetría quiral, por ejemplo, vamos a considerar la acción de QED. Y voy a considerar la acción de QED, pero la voy a considerar de una manera un poco particular. Voy a considerar QED, o sea, un fermión de Dirac, que está acoplado al campo electromagnético externo. Fijaos, aquí voy a considerar que el campo electromagnético es un campo externo, es decir, es una fuente externa. Esto ya digamos, probablemente sospecháis que es porque, como quiero conectar con la física de medios continuos, evidentemente ahí, como he dicho al principio, digamos, la manera en la que yo modifico mi sistema es mediante fuentes externas, por lo tanto, quiero, en último término, trabajar con fuentes externas, es decir, no quiero hacer dinámico estos campos. Como digo, voy a introducir este campo electromagnético externo, que lo acoplo a los fermiones a través de la corriente vectorial de toda la vida, y voy a meter otro campo, que es este B que tenéis aquí, que es un campo que se acopla no a la corriente electromagnética, sino a la corriente quiral, es decir, la corriente que mide el número de fermiones left menos el número de fermiones right. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo dos campos externos, uno va a ser el campo electromagnético de toda la vida, y en último término tendré que, digamos, tener presente que es el campo electromagnético de toda la vida, y el segundo es un campo meramente auxiliar que no corresponde a ningún campo físico. ¿De acuerdo? Aquí esto no corresponde en absoluto a ningún campo físico. Este sí, en último término va a ser el campo físico del electromagnetismo. Bueno, clásicamente esta acción tiene una invariancia que es, tiene dos invariancias. Una que es la invariancia vectorial, que es que yo roto una invariancia global, es decir, voy a considerar que alfa no depende del punto, entonces roto el spinor
por el exponente de E elevado a I alfa, por E elevado a I alfa, el fermión conjugado por E elevado a menos I alfa, y esto me da, esto es una simetría de la acción. El teorema de Noether me dice que hay una corriente conservada que es la corriente vectorial de toda la vida. Es decir, fermión psi barra, gamma mu, fermión psi. Y, como digo, el teorema de Noether me asegura que esa corriente tiene divergencia igual a cero. ¿De acuerdo? Ningún problema. Pero hay otra simetría, digamos, cuasi simetría, que sería hacer lo mismo, pero en lugar de digamos, escoger una exponencial elevado y alfa, voy a escoger la exponencial metiendo un gamma 5 en el exponente. ¿De acuerdo? Gamma 5 es el que, digamos, es 1 para los fermiones left y menos 1 para los right, o al revés, depende, porque cada autor utiliza digamos, una definición. Pero bueno, quiere decir que esto corresponde a los autovalores más o menos 1 de esa matriz gamma 5, que es el producto de las 4 matrices de Dirac, con un menos y delante para que tenga las propiedades adecuadas. Pues bien, si hacemos esta transformación, una cosa de la que nos damos cuenta es que resulta ser una simetría salvo por el término de masa. Lo único que rompe aquí la simetría es el término de masa. Y de hecho, podemos construir esta corriente, la corriente quiral, que simplemente es como la corriente electromagnética, pero donde hemos insertado un gamma 5, y si calculamos la divergencia de esta corriente, nos encontramos con que no es cero, sino que es proporcional a la masa del fermión. Esto quiere decir que si voy al límite en el que los fermiones tienen masa cero, esto sería también una corriente conservada y podría asociar una carga quiral con esta corriente conservada. ¿De acuerdo? La corriente quiral sería una corriente conservada. ¿De acuerdo? Esto es clásico. Aquí estoy haciendo todo absolutamente clásico. Es decir, no estoy en ningún momento metiendo ingredientes cuánticos. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando yo cuantizo la teoría? ¿Por qué? Porque estos objetos que tengo aquí, cuando yo cuantizo la teoría, se convierte en operados compuestos. Es decir, aquí estoy multiplicando un fermión evaluado en el punto X con otro fermión evaluado en el punto X. Y aquí lo mismo. Claro, cuando en teoría cuántica de campos yo multiplico operadores, esos objetos se van a convertir en operadores, cuando los multiplico operadores que coinciden en el punto, el resultado es infinito. Es decir, tengo una coincidencia de dos operadores evaluados en el mismo punto, eso me da un infinito. Lo que tengo que hacer es regularizarlo, es decir, tengo que hacer tengo que definir esos operadores compuestos, tengo que definirlos en términos de un valor esperado. Por eso he puesto aquí, es decir, ¿qué pasa con estas corrientes cuando las defino como valores esperados de un operador, tanto para J como para J5? Y estos subíndices quiere decir que lo estoy haciendo en un fondo, en un background de unas fuentes clásicas que son A y B. ¿De acuerdo? Es esencialmente la idea. Por tanto, voy a preguntarme qué pasa con estas leyes de conservación cuando estoy cuantizando la teoría y me veo obligado a definir estos operadores de manera, de manera adecuada para que den un resultado finito, es decir, para que no me diverja. Bueno, uno lo tiene que calcular, digamos, o lo puede calcular diagramáticamente. Uno podría hacer una manera de definir esto, sería hacerlo, digamos, a la Schwinger, que sería definir, en lugar de multiplicar los dos fermiones en el mismo punto, multiplicarlos en puntos ligeramente diferentes y utilizar como corte precisamente la distancia entre esos puntos y hacer renormalización después y toda la historia, pero bueno, vamos a hacerlo a la Feynman. En lugar de hacerlo a la Schwinger, vamos a hacerlo a la Feynman. A la Feynman lo que vemos es que los valores esperados, digamos, la parte relevante del valor esperado que me interesa, por ejemplo, para J mu, correspondería a suma estos dos diagramas. Tengo un diagrama en el cual tengo una inserción de J y luego tengo otras dos inserciones, un J que está acoplado al A. Recordad que el A se acopla al J, el B se acopla al J5. Entonces tengo un J que se acopla al A y un J5 que se acopla al B. Y luego lo mismo, pero cambiando digamos, estos dos vértices. Es decir, esencialmente estoy considerando, si queréis, es equivalente a considerar que la dirección de flujo de carga del diagrama es esta, que la dirección de flujo de carga es esta, y aquí sería lo mismo, pero considerando la dirección de flujo de carga en el sentido contrario. Fijaos que aquí estoy considerando dos J y un J5. Si considerara 3J, el resultado sería 0, porque es un resultado clásico del teorema de Ferri. El teorema de Ferri me dice que si yo tengo un diagrama, un loop, con un número impar de inserciones de fotón, el resultado es igual a 0. Por lo tanto, si aquí cogiese 3J, esos 3J me darían un resultado igual a 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que sustituir al menos, como tengo un J aquí, al menos otro de ellos tiene que ser otro J. De hecho, podría considerar dos J5, pero eso al final me daría también 0 de alguna manera, al multiplicar dos J5 puedo mover las gamma 5 de un lado para otro, cancelarlas, cuadrado igual a 1, y es como si tuviera 3 J, no una J y dos J5. Por lo tanto, estos son los dos únicos que contribuyen. Claro, cuando yo me calculo esto, la cuestión es qué pasa cuando ahora tomo la divergencia de esa corriente definida cuánticamente, definida como el valor esperado de un operador.
¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor de esa divergencia? Eso para J, que es la corriente electromagnética. Y la corriente electromagnética más me vale preservar su conservación, porque si no, rompo invariancia gauge y tengo todo tipo de animales absurdos saliendo por todos los sitios de mi teoría. Pero ¿qué ocurre con gamma 5? Gamma 5 ocurre lo mismo. Tengo una inserción de gamma 5, aquí tengo otra inserción de gamma 5, pero aquí tengo, como veis, dos J y aquí tengo las dos J. Otra vez, si queréis, estoy aplicando simetría Bose en esta, o de la misma manera, estoy asumiendo que en lugar del fermión ir en esta dirección, va en la dirección contraria. Pero luego también tengo una opción que es que tenga tres J5. ¿De acuerdo? También tengo tres J5 en los cuales los dos J5 se van a acoplar al campo B. Recordad, el campo A es el campo electromagnético, el campo B es este campo auxiliar que yo he introducido, que se acopla a J5 y que no corresponde a ningún campo físico, pero que me va a interesar mantenerlo a efectos computacionales. Y la pregunta es la misma. La pregunta de nuevo es ¿qué ocurre cuando ahora tomo la divergencia J5? ¿Será esto igual a 2 IBCSM psi barra psi o será igual a 0 o qué será? ¿De acuerdo? Vale. El problema es que cuando hago estos diagramas, resulta que estos diagramas dan lugar a integrales que son divergentes. Son linealmente divergentes y las integrales linealmente divergentes tienen un problema y es que dependen de cómo las parametrice. Su valor depende de cómo las parametrice. Es decir, por ejemplo, si yo me calculo este diagrama, su valor va a depender de cómo parametrice el momento que está circulando por aquí dentro. Es decir, si lo parametrice de una manera, por ejemplo, si llamo P a este momento, esto sería P menos el momento que se va por aquí y esto sería P menos el momento que se dio por aquí y el que se dio por aquí, me da un valor, pero si yo en lugar de llamar P al momento que circula por aquí, llamo P al momento que circula por aquí, el resultado es diferente. O sea, el problema es que estas integrales, todas estas integrales que aparecen aquí, son integrales linealmente divergentes que son ambiguas. Tengo que definirlas, tengo que decidir cómo definirlas. Claro, aquí la cuestión es, lo que es interesante de este cálculo es que cuando uno hace este cálculo, digamos, con todo el cuidado del mundo, uno se encuentra que hay una tensión entre la conservación de J y la conservación de J5. Incluso en el caso de J5, recordad que solamente se conserva en el caso de masa igual a 0, pero vamos a poner masa igual a 0 mentalmente para hablar de conservación en ambos casos. Lo interesante es que como digo, hay una tensión entre la conservación de J y la conservación de J5, es decir, o conservo J o conservo J5, pero no puedo conservar las dos. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que o bien conservo J o bien conservo J5, pero no tengo manera alguna de conservar ambas corrientes a la vez. Claro, aquí entra el sentido común del físico. El sentido común del físico dice, bueno, haga usted lo que le dé la gana, pero no me introduzca una anomalía en la corriente vectorial, porque la corriente vectorial la voy a acoplar al fotón y mi fotón no se anda con tonterías si la corriente no está conservada. Por lo tanto, vamos a imponer la condición de que la corriente J esté conservada. Es decir, esa va a ser, digamos, nuestra condición. Si queréis, podemos hablar de casi una condición de renormalización. Es decir, mi condición de renormalización es que yo voy a definir estas integrales. Quería hacer esto. Voy a definir estas integrales que son ambiguas, las voy a definir de manera que la corriente vectorial siempre se conserve. Digamos, por salud teórica. ¿De acuerdo? Porque, como digo, es inaceptable tener una corriente vectorial cuya conservación que no esté conservada, porque entonces la teoría rompe invariancia gauge y entonces me aparecen términos estados con probabilidad negativa, me aparecen todo tipo de animales indeseables en mi teoría y mi teoría se convierte en completamente absurda. Por lo tanto, tengo que imponer la condición, tengo que hacer todas, digamos, tengo que definir mis integrales de manera que se conserve siempre la corriente vectorial. ¿Alguna pregunta? ¿Me ha parecido oír? Vale, pues entonces esta, digamos, es la condición de renormalización. Mi condición de renormalización va a ser precisamente que se conserva la corriente vectorial y cuando hago eso puedo calcular todas estas integrales que tengo aquí y el resultado es que, evidentemente, porque es la condición que he impuesto, voy a, en último término, como digo, voy a identificar este A mu con el campo electromagnético y el B lo voy a poner a 0. Como he dicho, el B era una cosa auxiliar, en último término lo voy a poner a 0 una vez que ya he hecho todos mis cálculos para obtener el resultado, digamos, con el que puedo comparar con mis experimentos en el que en el mundo real no hay Bs. Por lo tanto, como digo, tenemos aquí el J igual a C, la conservación de J igual a 0 y luego el caso de J5, sin embargo, tenemos, aparte de este término, recordad que este término es, digamos, la versión cuántica de la violación clásica de conservación de la J5, que viene asociada con la masa del fermión, pero tenemos este otro término que tenemos aquí enfrente y este otro término nos fastidia la conservación aun cuando la masa sea 0. Esta es la anomalía. ¿De acuerdo? Esta es la anomalía y este es el resultado famoso de Adler, Bell y Yakif. Se llama la anomalía ABJ, ¿no? Adler, Bell, Yakif. Fueron los primeros, Adler por una parte y Bell, Yakif independientemente en otro artículo, que calcularon esta anomalía. De hecho, esta anomalía tiene una historia interesante y por eso he puesto aquí la foto de Jack Steinberger, porque Jack Steinberger se la calculó cuando era postdoc en Princeton en el año 47-48.
publicó un artículo, creo que recordar en Physical Review Letters, donde se calcula estos diagramas, además se los calcula de una manera muy elegante, y llega a la conclusión de que la corriente axial no se conserva, y de hecho incluso saca conclusiones para la desintegración de los mesones. Publicó el artículo y nadie le hizo caso. Ese artículo pasó completamente desapercibido y de hecho estuvo desde el año 48 hasta el año 69, que es cuando cuando Adler y Aquí redescubren la anomalía. Nadie se dio por enterado del resultado de Steinberger. Steinberger aparentemente se enfadó por haber sido ignorado por la comunidad y decidió dejar la teoría y se hizo experimental, y le vino muy bien porque como experimental, como sabéis, ganó el premio Nobel de Física por su descubrimiento del neutrino muónico. Con lo cual, digamos que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Nadie le hizo caso en su cálculo de la anomalía del triángulo, pero de alguna manera eso le hizo, como dicen los americanos, le hizo hacer un career move, y el career move pues, resultó ser bastante positivo. Bueno, una cosa interesante de este resultado es que, como veis, hay una epsilon. Esa epsilon me dice que este término vio la paridad, porque la epsilon es la seña de identidad de los términos que vio la paridad. Voy a acostar. ¿De acuerdo? No, yo voy a es porque me estaba quedando dormido. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Estoy oyendo, no sé si hay alguna pregunta. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Es que no, lo siento, es que he oído, no sabía si había alguna pregunta. Fijaos, como os decía antes, fijaos que en todos estos diagramas que tengo aquí siempre tengo un número impar de jotas. Esto lo que quiere decir es que estoy considerando solamente los diagramas que violan paridad. ¿Por qué? Porque los diagramas, si en la teoría no hubiera violación de paridad, no podría haber anomalía. Y la razón es muy sencilla, porque daos cuenta que si la teoría es invariante bajo paridad, siempre puedo construir un término de masa y puedo regularizar mi teoría sin romper ningún tipo de invariancias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que la ausencia de violación de paridad automáticamente me dice que la teoría no puede ser anómala. Por lo tanto, la anomalía está asociada con, como digo, con la violación de paridad. Está asociada con el hecho de que tenemos un número impar de J5, que son los que me dan al final un gamma 5 neto en esas trazas de Dirac que tengo que calcular el diagrama. O sea, es una cuestión técnica, pero como digo, lo importante es que al final, como veis aquí, hay un epsilon, que es el que está diciendo que todo esto está asociado con un efecto de violación de paridad. De hecho, las anomalías, he dicho hace un momento, las anomalías en la corriente vectorial son desastrosas porque están afectando a una corriente gauge. Las asociadas a una corriente global no tienen ningún problema, es decir, J5 no se acopla a nada. Por eso yo he podido poner aquí B igual a 0, porque B, de hecho, no es un campo real, es decir, B es un campo ficticio que yo he introducido simplemente para hacer las cuentas y que puedo poner a 0 al final. Tanto las anomalías en corrientes globales no solamente son inocuas, sino que además son muy interesantes y muy útiles. Recordad, por ejemplo, que esto ocurría también en la invariancia de escala, es decir, la anomalía en la invariancia de escala no planteaba ningún problema. En una corriente global tampoco. Por ejemplo, en la corriente global en la simetría quiral global, de hecho, la divergencia de J5 es proporcional al campo del pión. Y la razón de que la divergencia de J5 sea distinta de 0 es lo que me permite entender por qué el pión se desintegra en dos fotones. Porque es lo que hace que este correlador sea igual a 0. Este correlador sería esencialmente igual a 0 si no hubiera anomalía. En ausencia de la anomalía, este término es esencialmente la desintegración electromagnética del pión estaría absolutamente suprimida. Es el resultado de este famoso de PCAC, conservación parcial de la corriente axial. ¿De acuerdo? Otro campo en el que se aplica las anomalías y que resulta muy útil, de hecho, tener anomalías, es cuando uno estudia, por ejemplo, la ruptura de la simetría quiral, haciendo lo que se llama la conexión de anomalías, ¿no? Uno considera QCD y dice, bueno, QCD en el ultravioleta son cuasigluones, pero en el infrarrojo son mesones y bariones. Claro, yo puedo calcularme la anomalía en el ultravioleta simplemente utilizando QCD, la anomalía asociada, por ejemplo, con una corriente global de sabor. Y lo mismo puedo hacer en el infrarrojo, pero en el infrarrojo tengo que hacerlo utilizando mesones y bariones. Pero claro, la anomalía no puede depender de cómo me la calcule, de cuáles sean los grados de libertad que yo use, porque los grados de libertad en el ultravioleta legítimo son cuasigluones y en el infrarrojo son mesones y bariones. Dependiendo de dónde yo me la calculo, si me la calculo correctamente en el ultravioleta y en el infrarrojo, no voy a tener ningún problema y va a ser esencialmente el mismo resultado. Haciendo que la anomalía efectivamente no dependa digamos, del régimen en el que me la calcule, uno puede sacar conclusiones acerca del comportamiento de la teoría. Por ejemplo, uno ve que en una teoría con 3 sabores, por ejemplo, la teoría en la que tenemos el quark up, el down y el extraño, el arriba, abajo y el extraño, resulta que necesariamente en esa teoría tiene que haber ruptura de simetría quiral. Y eso es una cosa que surge simplemente del hecho de que la corriente global de sabor sea potencialmente anómala, ¿de acuerdo? En este tipo de teorías. Vale, esto, como digo, esto es lo más básico de anomalías, pero ahora vamos a intentar hacer esto sin diagramas. Vamos a intentar hacerlo
de una manera, digamos, más nítida, sin diagramas. Vamos de nuevo a la acción está en QCD, la acción está de QED, ¿de acuerdo? Y ahora le voy a quitar la masa del electrón. No me interesa la masa del electrón, voy a considerar electrones de masa cero. Esta teoría hemos visto que tiene dos invariancias. En el caso de que sea masa cero, tiene la invariancia axial y la invariancia vectorial. La invariancia vectorial, que es las que había puesto aquí, perdón, a ver si puedo. Son estas dos invariancias, es decir, como veis aquí la invariancia bajo transformaciones axiales está rota por la masa. Si pongo la masa cero, pues lo que tengo es que tengo la invariancia vectorial y la invariancia axial, y esas invariancias, digamos, en términos de transformación infinitesimal, están dadas por estas transformaciones. Es decir, el fermión psi se transforma de esta manera, y ahora también estoy haciendo otra cosa, y es que estoy asumiendo que la transformación ya no es una transformación global. Voy a considerar que la transformación depende del punto. Esto quiere decir que para que esto sea invariante bajo estas transformaciones, tengo que transformar también el campo electromagnético por su transformación gauge habitual. Es decir, 1 partido por epsilon, 1 partido por e, simplemente por aquí he puesto la carga eléctrica, la derivada de alfa, donde alfa es el parámetro de transformación, mientras que b no se entera para nada de esta transformación vectorial. En la transformación axial vectorial, ahí sí, ahí tengo que se transforman los fermiones, como veis, con un gamma 5, y aquí lo que se transforma entonces no es el campo electromagnético, sino que es el otro campo ficticio B, que se transforma como la derivada de esta función beta que gobierna la transformación chiral. Si ahora implemento estas transformaciones, digamos, hago el truco de Noether, lo que se llama el truco de Noether, en este caso, calculo la variación de la acción de QED en este límite, lo que me encuentro es que esa variación la puedo escribir de esta manera, simplemente como la contracción de la corriente vectorial por la derivada mu de alfa más la corriente axial por la derivada mu de beta. ¿De acuerdo? Este es el resultado. Como veis, si ahora integro por partes y considero alfa y beta genéricos, eso automáticamente, como esta variación es cero, porque esto es una simetría, automáticamente obtengo las leyes de conservación para J y para J5, clásicas. ¿De acuerdo? Esto todo es clásico. ¿Qué ocurre cuánticamente? Pues cuánticamente lo que tenemos que hacer es definir una acción cuántica, una acción efectiva cuántica, y esa acción la definimos de esta manera. Simplemente cogemos la acción clásica, la exponencial de menos la acción clásica. Aquí estoy trabajando en el euclidio, por eso he quitado, aquí por eso no me aparece ni, me aparece un menos. Y lo que hago es integrar fuera los fermiones, es decir, integrar fuera, como esto es das cuenta que esto es una integral cuadrática en los fermiones, por lo tanto esta integral funcional en principio es un determinante, lo puedo hacer de manera digamos, la puedo hacer de manera controlada. O sea, es una integral que sé hacer, porque es una integral cuadrática, fermiónica, y esa integral, en principio, esa integral funcional la puedo hacer simplemente con un hit kernel o calculando el determinante de alguna manera. ¿De acuerdo? Y esto me define la acción efectiva fermiónica. Estoy tomando, por supuesto, h barra igual a 1. ¿Qué características tiene esta acción efectiva? Bueno, lo primero es que es no local. Quiere decir que esta acción efectiva va a tener un montón de términos, va a tener términos por todos los lados. ¿De acuerdo? Luego, va a ser invariante. De hecho, voy a imponer la condición de que sea invariante bajo transformaciones vectoriales, porque quiero que la corriente vectorial esté conservada. Es decir, si calculo la transformación de esta acción efectiva por transformaciones vectoriales, lo que me encuentro es que esto va a ser proporcional. Esto, como veis, es el análogo de esta fórmula que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es el análogo cuántico. Ahora, en lugar de tener la J, lo que tenemos es el valor esperado del operador J, ¿de acuerdo? En el fondo, digamos, de A y B, y multiplicando la derivada mu de alfa. Y esto vamos a imponer que sea igual a 0 porque queremos preservar invariancia gauge. Y luego tenemos lo mismo para las transformaciones axiales. Es decir, si calculamos la variación axial de esta acción efectiva que hemos definido, lo que vamos a tener va a ser la derivada mu de beta del parámetro que gobierna las transformaciones axiales multiplicada por el operador J5, el valor esperado del operador J5, y este será el que me dará la anomalía axial. La anomalía axial estará asociada con el hecho de que esta acción efectiva no va a ser invariante bajo transformaciones axiales. Va a ser invariante bajo transformaciones vectoriales, pero no transformaciones axiales. ¿De acuerdo? Vale, pues lo interesante de todo esto, es decir, la razón por la cual uno introduce este objeto aquí, es porque la parte anómala de esta acción efectiva se puede calcular de manera exacta. Se puede calcular de manera exacta y además de manera muy genérica, sin hacer grandes cálculos. Bueno, para ello uno lo que hace, bueno, esto es simplemente una cuestión técnica, en lugar de trabajar con fermiones left y right, lo que hacemos es trabajar con fermiones axiales de Dirac, trabajamos con fermiones left y right, y en lugar de trabajar con el campo A y el campo B, trabajamos con este campo AL y este campo AR. Simplemente un cambio de variable, y esencialmente, pues bueno, la acción de QED, en lugar de escribir en términos de este A, digamos, A caligráfico y B caligráfico, pues lo escribimos en términos de AL y AR, y en términos de los fermiones left y los fermiones right. Y la acción efectiva, pues entonces depende de AL y AR, y bueno, simplemente lo mismo de antes. Lo que pasa es que aquí, bueno, en lugar de escribir esto como una exponencial, pues tomo el logaritmo, y lo que me queda es, como vamos a ver en un momento, es simplemente el logaritmo de esta integral funcional. Como digo, simplemente es una cuestión técnica. Claro, la cuestión es que haciendo esto uno puede, digamos, explotar la estructura topológica y geométrica, de geometría diferencial, que hay detrás de toda esta teoría de Gauge.
Y esto fue, digamos, el gran trabajo de Brunzumino, uno de los grandes, digamos, grandes resultados científicos, es precisamente dar la regla para calcular esta acción efectiva, la parte anómala, la parte que gobierna la anomalía. Fijaos que la acción efectiva puede tener muchos términos, que pueden, de alguna manera, pueden ser incalculables o calculables de manera muy difícil, pero solamente me interesa el que gobierna la anomalía. Es decir, lo único que me interesa son aquellos que me dan un resultado no nulo, es decir, que me determinan esta, es decir, la variación con respecto a transferencias axiales de la acción efectiva. Es decir, solamente me interesa aquella parte que contribuye a esta integral. ¿De acuerdo? El resto de los términos no me importan. Esos términos uno se los calculará como quiera, esos términos no me importan. Me importan solamente los que contribuyen a la anomalía. Vale, pues como digo, Sumino muy hábilmente se calculó esto, diseñó una manera de calcularlos que es introduciendo lo que se llama el polinoma de anomalía. El polinoma de anomalía es digamos, un procedimiento en 3 pasos. Primero, escribamos el polinoma de anomalía. El polinoma de anomalía es un polinomio, en términos, uno lo escribe todo en términos de formas diferenciales, y es un polinomio que vive en dimensión de -2. Es decir, si yo estoy trabajando en 4 dimensiones, este polinomio vive en 6 dimensiones. ¿De acuerdo? Y ese polinomio, en el caso de un fermión de Weyl, tiene una forma muy sencilla, simplemente el cubo, o sea, es f, la forma, la dosforma de intensidad de campo elevada al cubo, y contribuye con un signo menos relativo los left y los right. Es decir, los fermiones left contribuyen con un signo más dentro de este paréntesis y los right con un signo menos. Es decir, simplemente se compensan nosotros. Si tuviera el mismo número de fermiones left que de fermiones right, pues entonces digamos que este polinomio de anomalía me daría 0 y no tendría anomalía. Si tengo una teoría que no es invariante bajo paridad, pues evidentemente voy a tener una contribución diferente del left y del right y voy a tener anomalía. Bueno, como digo, lo primero que hago es calcularme el polinomio de anomalía y Sumino me dice cómo calcular el polinomio de anomalía. ¿De acuerdo? Aquí hay una cosa interesante que es este prefactor. Este prefactor es un prefactor que no me lo determina Sumino. Sumino no puede, o sea, la técnica de Sumino no me permite calcular este coeficiente. Este coeficiente o bien lo calculo utilizando la diagramática o bien lo calculo acudiendo al teorema de índice. El teorema de índice me relaciona la anomalía, es el procedimiento de Fujisawa, con la integral funcional, me permite relacionar la anomalía con el índice del operador de Dirac definido en el fibrado principal que define esta teoría Gauge, y eso me permite fijar este coeficiente. Como digo, salvo este coeficiente, el procedimiento de Sumino fija el polinomio de anomalía, pero no el coeficiente, como digo, que tengo que acudir al teorema de índice para fijarlo. Pero digamos que démonos por enterado de este coeficiente. Segundo paso, vale, hemos escrito el polinomio de anomalía, como digo, en términos de fermiones left-right es muy sencillo, y luego lo podemos reescribir de nuevo en términos del campo A y B, y sería la intensidad de campo asociada con B al cubo menos 3 veces la intensidad de campo asociada con B por la intensidad de campo asociado con este sería la intensidad de campo electromagnética. ¿De acuerdo? Este que tenemos aquí, este F que tenemos aquí sería la intensidad. Perdón. A ver. Estoy con el ratón, es antiintuitivo, porque el botón de la izquierda va a la derecha y la derecha a la izquierda. Como digo, este F que no tiene ningún subíndice es el campo electromagnético toda la vida, y el F que tiene un B es el campo electromagnético del campo auxiliar, ¿de acuerdo? El que se acopla, digamos, a la corriente axial. Vale, ya tenemos el polinomio de anomalía. Segundo paso. Resulta que el polinomio de anomalía es cerrado. Si calculo la diferencial exterior del polinomio de anomalía, tengo un 0. Esto quiere decir que localmente, por el lema de Poincaré, el polinomio de anomalía lo puedo escribir como la diferencial de otra cosa, que es una 5 forma, que es la forma de Chern-Simons. Esa forma de Chern-Simons es una 5 forma y por lo tanto vive en 5 dimensiones. Fijaos, he empezado en 6 dimensiones para calcular el polinomio de anomalía. Una vez que tengo el polinomio de anomalía, calculo la forma de Chern-Simons en 5 dimensiones. Y ahora el paso 3 es, a partir de la forma de Chern-Simons, puedo calcular la parte anómala de la acción efectiva. La parte anómala de la acción efectiva no es nada más que la integral a una variedad en 5 dimensiones de esta forma de Chern-Simons. Esta acción es no local, y es no local porque daos cuenta que es una acción que vive en 5 dimensiones. Y si yo escribiese esta acción en 4 dimensiones, tendría que hacer, digamos, una reducción de Kaluza-Klein, si queréis, a 4 dimensiones, y eso me daría un número infinito de términos, por eso la acción es no local. Ahora bien, la no localidad de la acción efectiva, de la parte anómala de la acción efectiva, digamos, somos tan afortunados que la parte no local la parte anómala no local de la acción efectiva es tal que se puede localizar en una dimensión más alta. Es decir, si subo una dimensión, resulta que puedo hacer que esa acción parezca local en 5 dimensiones, no siendo local en 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la acción efectiva la puedo escribir simplemente como la integral a una variedad en 5 dimensiones de la forma de Chern-Simons. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces ya tenemos esto, tenemos estos dos resultados, y ahora, claro, viene un problema. Dice, bueno, cuidadín, porque es que, claro, ahora, tal y como yo he definido esto, hay una ambigüedad en la definición de la forma de Chern-Simons. La forma de Chern-Simons la estoy definiendo simplemente diciendo que la diferencial de la forma de Chern-Simons me da el polinomio de anomalía. Pero si yo a la forma de Chern-Simons le añado una diferencial exacta de cualquier 4 forma,
Al aplicar la segunda diferencial, esto se va a cancelar y me queda exactamente lo mismo. Por lo tanto, en principio, esta forma de Chern-Simons está definida módulo la diferencial exterior de una cuatro forma. Claro, cuando esto lo traducimos, digamos, al lenguaje de la acción efectiva, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que cuando yo calculo, recordad que la acción efectiva simplemente es la integral a una variable en 5 dimensiones de la forma de Chern-Simons, esta sería aquí represento en esta esfera en 5 dimensiones, esto representaría la variedad M5 y su frontera representaría pues la esfera, digamos que la bola sería M5 y la esfera sería la frontera. Claro, al hacer esto, fijaos que eso lo que quiere decir es que lo que estoy añadiendo es al integral M5 tengo la integral de una diferencial exacta. Pero claro, la integral de una diferencial exacta, aplicando el tema de Stokes, es la integral de la forma alfa 4, de la 4 forma, sobre la frontera. Esto, fijaos que si esto es una cantidad no local, porque hemos dicho que es una cantidad que la localizo en una dimensión superior, es decir, lo que hago es escribirla como una cosa local en 5 dimensiones, pero que cuando baje a 4, haciendo Kaluza-Klein reduction, haciendo una reducción de Kaluza-Klein, directamente voy a tener voy a tener un número infinito de términos, voy a tener una no localidad, pero sin embargo este objeto ya vive directamente en 4 dimensiones aplicando el teorema de Stokes. Estos simplemente son los contratérminos locales que yo puedo añadir a mi teoría. O sea, esta ambigüedad es la ambigüedad que yo ya conozco de teoría cuántica de campos. En teoría cuántica de campos yo sé que cualquier teoría le puedo añadir el número de contratérminos locales que me dé la gana. Otra cosa es que luego cuando renormalice la teoría tenga que fijar condiciones de normalización que me fije los acoplos de esos contratérminos. ¿De acuerdo? Pero en principio yo puedo añadir los contratérminos locales que me dé la gana en la teoría y esa es la ambigüedad que tenemos aquí a la hora de escoger la forma de Chern-Simons. Por lo tanto, no hay, digamos, ambigüedad, no es una ambigüedad diferente de la ambigüedad de toda la vida que conocemos de la teoría cuántica de campos. Vale, pues entonces, Bardeen se dio cuenta de, digamos, sacó todas las consecuencias de esta idea y se dio cuenta, bueno, vale, como esto es una cosa que yo puedo añadir a la forma de Chern-Simons, voy a añadirla de manera que asegure que la invariancia gauge vectorial se conserve. Es decir, vamos a fijar esta ambigüedad exigiendo que la corriente gauge esté conservada. ¿De acuerdo? Exactamente igual que antes, cuando tenemos la ambigüedad en los diagramas, fijamos esa ambigüedad exigiendo que la corriente vectorial se conservase. Aquí hacemos lo mismo, vamos a fijar la ambigüedad en la forma de Chern-Simons, vamos a añadir el término de Bardeen, se llama el término de Bardeen, de manera que esa forma de Chern-Simons con el término de Bardeen sea precisamente la que conserve la corriente vectorial, a pesar de que la corriente axial pueda ser anómala. Eso no me importa, pero la corriente vectorial quiero que esté conservada. Y eso es lo que me fija, como digo, este contratérmino. Vale, pues como digo, como decía hace un momento, la gran ventaja es que, bueno, Zumino de alguna manera nos dio una forma de calcular exactamente esto. Por ejemplo, para el caso de la teoría que nos interesa, del fermión de Dirac en 4 dimensiones, pues resulta que la acción efectiva, la parte anómala de la acción efectiva, es decir, la parte que gobierna la anomalía, está dada de esta manera. Es decir, esto es simplemente la integral de 5 dimensiones, con este coeficiente delante, de B, recordad que B es el campo ficticio que se acopla a la corriente axial, F, que es la intensidad de campo electromagnética, y FB, que es la intensidad de campo asociada con B. Aquí tenéis F, es simplemente la diferencial de A, y FB es la diferencial de este B. Y luego, pues aquí veis, por ejemplo, cómo, primero, esta acción efectiva es invariante bajo transformaciones vectoriales. Y la manera de verlo inmediato es que solamente depende del campo electromagnético a través del tensor de campo electromagnético, que es invariante gauge. Por lo tanto, esto solamente depende de A través de F, y como F es una combinación invariante gauge, pues evidentemente esta cantidad es automáticamente invariante gauge. Sin embargo, no es invariante bajo las transformaciones axiales. Las transformaciones axiales no tocan A, pero modifican B por una diferencial exacta. Evidentemente, esto sería invariante bajo una transformación axial porque sería el F de la diferencial de B al hacer esta transformación no se mueve, pero aquí tenemos un prefactor B que se entera de la transformación. Por lo tanto, cuando calculo digamos, la transformación axial de la acción efectiva, me voy a encontrar un término aquí delante que es no cero. Y bueno, haciendo una serie de manipulaciones, lo que me encuentro es que puedo escribir esto. O sea, como estos objetos son diferenciales exactas, pues puedo hacer digamos, o sea, esto al aplicar la diferencial sobre esto me da cero. Puedo sacar una diferencial exterior y aplicando el teorema de Stokes, escribo la variación axial de la acción efectiva como algo local que vive en la frontera de M5, es decir, algo que vive, digamos, en mi espacio-tiempo. Es decir, la anomalía es algo que vive, la anomalía es local, la acción efectiva es no local, pero la anomalía es local. ¿De acuerdo? Si ahora pongo B igual a 0, pues esto me da exactamente, y pongo digamos, vuelvo otra vez, revierto las formas diferenciales a componentes, me da exactamente la anomalía de Adler-Berjakif, de la anomalía que habíamos calculado aquí, o que habíamos mostrado aquí, ¿de acuerdo? Nos da exactamente este resultado que tenemos aquí. Vale, pues entonces con esto ya hemos... Con esto ya hemos recuperado, hemos calculado la anomalía sin hacer un solo diagrama.
¿De acuerdo? No hemos hecho ningún diagrama. Simplemente hemos utilizado métodos funcionales. Hemos utilizado geometría diferencial y métodos funcionales para calcular esto. Y ahora vamos, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y lo siento si probablemente me estoy extendiendo demasiado, pero ahora ya estoy en la parte final de la charla. Adelante, Miguel. No hay ninguna pregunta, vale. Dejadme volver al problema de transporte. Aquí hay un montón de referencias. Aquí estoy resumiendo cosas hechas por mucha gente, pues el paper original de Sonny Sudovka, Manos, luego hay una serie de artículos donde rehace estos cálculos de Sonny Sudovka utilizando métodos diferentes. Aquí también están artículos en los que he colaborado con colegas de Bilbao y de la Universidad de Granada, en los que hemos hecho hemos hecho este tipo de análisis, pero vamos, no voy a entrar en los detalles de cada uno de los artículos, simplemente pongo aquí, digamos, las referencias globales, digamos, para dejar constancia de que lo que viene a continuación es un collage, de alguna forma, de muchos trabajos condensados en pocas transparencias. Bueno, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué las anomalías juegan un papel en el transporte quiral? Es decir, hemos hablado de transporte quiral y hemos hablado de anomalías, pero ¿por qué las anomalías juegan un papel en el transporte quiral? Bueno, la razón es muy sencilla. Fijémonos en la corriente. Recordad que la corriente tenía la parte de fluido perfecto y la parte que viene de los términos de fluido no perfecto. Recuerdo que en el caso de las transformaciones disipativas, pues serían los que están asociados con sistemas fuera del equilibrio. Ahora bien, bueno, si estoy considerando solamente sistemas en los que no se vio la paridad, es decir, en la que la paridad se conserva, pues evidentemente lo único que puedo hacer es, si el sistema preserva paridad, la forma que tiene nu, que es lo que llamo nu0, nu0 se corresponde a la solución cuando esto tiene paridad, cuando esto preserva paridad, pues evidentemente solamente puedo utilizar estructuras tensoriales que sean invariantes bajo paridad. Por ejemplo, o sea, mejor dicho, que sean invariantes bajo paridad, que tengan transformaciones homogéneas de paridad, ¿de acuerdo? Este objeto se va a invertir bajo paridad, el campo eléctrico lo mismo y el gradiente lo mismo. Por lo tanto, de alguna manera, para construir el término de no fluido perfecto, solamente puedo utilizar el campo eléctrico y el gradiente del cociente del potencial químico de la temperatura. Esto es por razones termodinámicas, siempre aparece esta combinación. Ahora bien, ¿qué ocurre si tengo un sistema en el que tengo desajuste quiral? Si tengo desajuste quiral, entonces el sistema viola paridad, porque paridad intercambia left con right. Si tengo más left que right, pues evidentemente al hacer la transformación de paridad voy a tener un sistema diferente del de partida. Por tanto, en los sistemas que tengo desajuste quiral, lo que me está diciendo es que son sistemas que violan paridad. Por lo tanto, si el sistema viola paridad, quiere decir que ya no me tengo que restringir a cosas que sean homogéneas en paridad. Es decir, puedo introducir aquí términos que no tengan la misma transformación bajo paridad que el vector nu. ¿De acuerdo? Es decir, puedo añadir, aparte de los términos que tengo aquí, puedo añadir otros términos que, por ejemplo, la vorticidad, ¿de acuerdo? Que está definida de esta manera, que tiene un epsilon, y el campo magnético, que tiene un epsilon también. Es decir, aquí el campo eléctrico no tiene epsilon, pero aquí el campo magnético sí tiene un epsilon, de manera que aquí, cuando hago una transformación de paridad, este objeto va a cambiar de signo, pero el campo magnético no va a cambiar de signo y la vorticidad tampoco va a cambiar de signo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, desde el momento en que de alguna manera asumo que mi sistema no preserva paridad, no tengo ninguna razón para excluir del desarrollo de la corriente, digamos de la expresión de la corriente, no tengo ninguna razón para excluir estructuras tensoriales que violen paridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que añadir también, no tengo, como suele decirse en física, lo que no está prohibido es obligatorio. Por lo tanto, como no tengo ninguna razón para prohibir términos que violen paridad, necesariamente tengo que introducirlos. Y entonces tendría contribuciones, como veis aquí, la corriente, esto sería la parte esta de la corriente, tengo una contribución que iría como la vorticidad y estaría asociada con el efecto quiral vertical, y otra contribución que iría con el campo magnético estaría asociada con el efecto quiral magnético. ¿De acuerdo? Claro, lo interesante de todo esto es que si ahora calculo la divergencia de esta corriente, pues me encuentro con que esta primera parte me da este resultado, que cancela la variación de esto, y las contribuciones de estos dos términos resulta que me da algo que es proporcional a E por B. E por B no es nada más que esto que tenemos aquí. Es la anomalía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vemos es que al calcular la divergencia de esta parte de la corriente, hay una primera parte, que es estos dos términos que cancelan la divergencia de esto, pero hay un término que queda libre, y lo que tengo al final del día es esencialmente que la divergencia de la corriente J es diferente de cero y viene dada por el producto de E por B. Es decir, tengo una corriente anómala. Por lo tanto, romper paridad automáticamente implica que puedo introducir corrientes que sean anómalas. ¿De acuerdo? Y ahí es donde está la conexión. Fijaos que la violación de paridad viene impuesta por el desajuste quiral. Y una vez que tengo violación de paridad,
no tengo ninguna razón para excluir corrientes anómalas. Esa es la conexión entre las corrientes anómalas y el desajuste quiral. ¿De acuerdo? Vale, una vez que tengo esto, pues ahora tendría, fijaos que aquí tengo dos coeficientes de transporte nuevos, que sería el coeficiente de transporte asociado con el efecto quiral vortical y el coeficiente de transporte asociado con, el efecto quiral magnético. Ahora bien, ¿cómo determinaría estos? Igual que determinaría los anteriores, aquí la conductividad eléctrica, por ejemplo. Los determinaría simplemente calculando la corriente de entropía e imponiendo la segunda ley de termodinámica, es decir, diciendo que la divergencia de la corriente de entropía siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Eso me determinaría los coeficientes de transporte, y esto es la manera en la que lo hicieron originalmente Sony Surovka y también Neymar y Oz. Por eso, digamos, el mecanismo, digamos, original. Vamos a ver un mecanismo un poquito diferente. Fijaos, vamos a ver cómo, acoplando el fluido a una corriente anómala, vamos a generar automáticamente transporte quiral. Es decir, vamos a considerar esta corriente, la corriente J5. La corriente J5, digamos que es una corriente potencialmente anómala. Tenemos la cuadrivelocidad, voy a coger un sistema comóvil, cuadrivelocidad es 1, 0, y en este sistema comóvil resulta que este término es siempre transverso, por lo tanto, lo que tenemos es que la componente 0 de este nu5 va a ser también igual a 0. En ese caso, en este sistema, digamos, este sistema de referencia, lo que me encuentro es que J0 es simplemente la densidad de carga quiral y JI no es otra cosa que digamos, la componente de no fluido perfecto y es espacial. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces el producto de J5 por B mu es simplemente el producto de la componente 0 del campo gauge. Recordad que este es un campo gauge ficticio, de unos campos gauge fundamentales, un campo gauge ficticio clásico. Su componente 0 se acopla a la densidad de carga quiral y la parte espacial se acopla, digamos, a la componente espacial de la corriente. Claro, en la acción efectiva, uno puede escribir la acción efectiva, digamos, moralmente, la puede escribir como un término que va como J5 B mu, es decir, como un término que acopla la corriente al campo gauge más otros términos. Recordad que esa acción efectiva es no local, pero en particular, cuando uno calcula el acoplo del campo gauge al sistema, uno, como hemos discutido desde el principio, uno tiene que acoplarlo a través de la corriente quiral. Por lo tanto, este término tiene que estar presente a pesar de otros términos que haya que no sean relevantes para esta discusión. Pero lo interesante es que si hacemos esto, si ahora aplicamos esta expresión, pues lo que nos encontramos es que lo que tenemos es la integral. Fijaos que esto es un término local, es un término de frontera, N5 por B0 más la componente espacial de la corriente, o sea, si esto simplemente es J5I por la componente espacial del campo gauge. Ahora vamos a hacer temperatura finita. Hacer temperatura finita quiere decir que vamos a utilizar el formulario de tiempo imaginario, vamos a coger nuestra variedad en 5 dimensiones, la vamos a escribir como una variedad vamos a compactificar el tiempo euclidio y dejar un disco, digamos, un disco en 4 dimensiones, y de manera que la longitud de este círculo térmico, de este tiempo euclidio, va a ser 1 partido por la temperatura de equilibrio, y la frontera de este disco en 4 dimensiones va a ser una esfera en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Simplemente es una elección. Y cuando hacemos esto, entonces este término nos da una cosa muy interesante, nos da 1 partido por T0, la integral a la esfera tridimensional, es decir, está la esfera espacial, ¿de acuerdo? La esfera que representa nuestro espacio tridimensional, de la integral, perdón, esto es una errata, esto sería un 3, de este término, la densidad de carga quiral por B0 más la corriente por la componente espacial del campo gauge. Ahora bien, si comparamos con digamos, el potencial de Landau termodinámico, vemos que la cantidad que multiplica a la densidad de número está asociada con el potencial químico. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que el potencial químico quiral tiene que ser proporcional a la componente 0 de este campo gauge. Perdón, a la componente 0 de este campo gauge. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos da la interpretación física de ese campo. Es decir, la interpretación física de ese campo ficticio que hemos introducido es simplemente que su componente 0 no representa otra cosa que el potencial químico quiral. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, la conexión de la teoría Gauge con la termodinámica, podríamos decir. Vale, pues esto ya sabemos entonces que B0 es la fuente del desajuste quiral, es la fuente de mu5. ¿Qué es lo que genera omega? ¿Qué es lo que genera la vorticidad? Bueno, lo que podemos hacer ahora es meter un sistema, nuestro sistema en un espacio, digamos, no plano. Si vamos a considerar una métrica genérica en 4 dimensiones, esta es la métrica genérica estática, más general posible, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces una función métrica que es sigma, tenemos otra función métrica que es este AI, y tenemos la función métrica que nos describe la geometría, sencillamente es una especie de descomposición 3 más 1, ¿de acuerdo? 3 más 1 imponiendo la condición de que el espacio es estático, ¿vale? Pues entonces tenemos la métrica, digamos, de las secciones espaciales. Con esta métrica resulta que la cuadrivelocidad está parametrizada
Antes, fijaos, antes habíamos asumido que era 1, 0, es decir, que era un sistema comóvil, pero ahora resulta que esta cuadrivelocidad tiene también una dependencia en esta función métrica, en la componente G00, si queréis. Luego tenemos la vorticidad, está asociada con las derivadas, es como si fuera, esto lo puede interpretar como un campo gauge, esto es un campo de Kaluza, un campo gauge de Kaluza-Klein, y la vorticidad está asociada esencialmente con la intensidad de campo asociada con ese campo de Kaluza-Klein, y la aceleración está asociada con la variación con respecto a la posición de esta función sigma. Por lo tanto, la función sigma me sirve de fuente tanto para la cuadrivelocidad como para la aceleración y, digamos, el componente de Kaluza-Klein me sirve de fuente para la vorticidad. La G no me sirve de fuente de nada, luego discutiré por qué. En la transparencia siguiente probablemente discutiré por qué. Vale, pues entonces una vez que tenemos esto, resulta que podemos escribir nuestros potenciales de la manera siguiente. Tenemos el potencial electromagnético, vendría asociado a la componente 0, vendría asociado con el potencial químico, digamos, de carga, y la componente espacial sería el potencial electromagnético, y la componente, para digamos, el campo gauge axial, este campo gauge ficticio, lo que hago simplemente le quito las componentes espaciales y consigo solamente la componente 0, que me viene dada por el potencial químico chiral, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el potencial químico chiral, perdón, simplemente es esto, perdón, aquí falta un 5, lo siento, aquí falta un 5, sea simplemente elevado a menos sigma veces la componente 0, y la temperatura local es simplemente elevado a menos sigma veces la temperatura T0, que es la temperatura de equilibrio, que era la que sacábamos aquí simplemente como la longitud del círculo térmico, ¿de acuerdo? Es una longitud global, y luego multiplicando por elevado a menos sigma obtenemos una variación con la posición. Vale, pues volvamos a la acción efectiva que habíamos calculado antes e impongamos esta regla de reducción dimensional. Lo que estamos haciendo es reducir dimensionalmente nuestra teoría sobre el círculo térmico. Vale, pues eso nos da la función de partición de equilibrio de nuestra teoría. Es simplemente el logaritmo de z viene dado por esto. Tenemos mu5 partido por 3. Esto sería en el disco en 4 dimensiones. Vemos que es una función de partición no local, porque estamos viendo en 4 dimensiones cuando en realidad... O sea, perdón, es una expresión en 4 dimensiones cuando nosotros vivimos en 3, porque recordemos que hemos hecho reducción dimensional sobre el círculo térmico. Por lo tanto, lo que nos ha quedado simplemente es una teoría que vive en S3. ¿De acuerdo? S3 es la frontera de D4. ¿De acuerdo? Es la frontera de este disco, por lo tanto, esta función de partición es una función de partición no local que depende de este B, que no es otra cosa que el dual de Hodge del campo magnético, digamos, que vemos en 3 dimensiones, y esto sería el dual de Hodge también de, en este caso, de la vorticidad en 3 dimensiones. Lo interesante es precisamente que cuando uno a partir de esta acción efectiva puede calcular las corrientes conservadas, y uno se encuentra que cuando calcula la corriente electromagnética simplemente haciendo una variación, una transformación de esta acción efectiva con respecto a una transformación gauge electromagnética, pues lo que se encuentra es precisamente que, bueno, una variación gauge, una variación un desplazamiento del campo electromagnético, del potencial electromagnético. Uno lo que se encuentra es una corriente electromagnética que es precisamente la que nos da el efecto chiral magnético. Si vemos que la corriente electromagnética inducida por la anomalía es proporcional al campo magnético, y además hemos calculado, fijaos que al principio de la charla yo escribía el cociente de transporte del efecto chiral magnético, pero no lo especificaba. Aquí podemos calcularlo, lo hemos calculado, digamos, de primeros principios. Lo hemos calculado en términos, simplemente decía que era proporcional a mu5, pero aquí tenemos la dependencia en mu5 y la dependencia en la carga y también el prefactor 2 pi cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos conseguido, utilizando este procedimiento, hemos conseguido calcular el efecto chiral magnético, calculando hemos calculado la relación constitutiva para la corriente electromagnética y la inducida por la anomalía, ¿de acuerdo? Y eso nos ha permitido calcular el cociente de transporte asociado con el efecto chiral magnético. También podemos calcular, por ejemplo, una contribución al tensor energía-momento, es decir, la anomalía también nos induce una contribución al tensor energía-momento a esta componente, solamente esta componente de tensor energía-momento, que es proporcional a la componente iésima del campo magnético y la componente iésima de la vorticidad, y depende de tanto de mu5 como de mu. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, en el caso del tensor energía-momento, pues vemos que hay un término que depende de mu5 mu y otro que depende de mu5 al cu, pero que está gobernado por mu5, es decir, cuando mu5 es 0, estos términos aparecen y no hay ningún tipo de transporte chiral. Vale, pues entonces ya, y con esto ya en las últimas transparencias, esto se puede aplicar a sistemas más complicados. Por ejemplo, esto lo hicimos en 2009, este tipo de técnicas las aplicamos en 2009 al caso de un superfluido hadrónico con 2 sabores. En ese caso tenemos la simetría chiral de sabores U2 left por U2 right, que puedo escribir como U2 vectorial por U2 axial.
Los potenciales químicos que podemos considerar son solamente los potenciales químicos asociados con los generadores de la álgebra de Cartan. En este caso serían 4, pero vamos a tomar solamente 2 asociados al U2 vectorial, que sería el potencial químico de un número bariónico y el potencial químico de isospin, y el potencial químico de uno de los mu5 lo asociamos con el generador, digamos, del U1 axial de esta parte del grupo. Y ahora si aplicamos, si hacemos la ruptura de simetría quiral, pues entonces aparecen los piones, aparece el pion neutro, los piones cargados, y este es el resultado que tenemos para los términos de la corriente electromagnética, la corriente electromagnética covariante, inducidos por la anomalía. Tenemos este primer término es muy interesante porque este primer término es el término que viene que es responsable de la desintegración electromagnética del pion. La desintegración electromagnética del pi0 a 2 fotones viene del hecho de que si este J lo acoplamos a un fotón, automáticamente tenemos un pi0 fotón-fotón, es decir, tenemos un acoplo que nos relaciona el pion neutro con 2 fotones. Por lo tanto, este primer término es un término que no, como veis, este término no depende de mu5, este término no viene, digamos, está ahí aunque no haya desajuste quiral, ese término es el término de toda la vida digamos, el acoplo electromagnético del pion neutro a 2 fotones. Pero luego tenemos una serie de términos que dependen de mu5. Tenemos, por ejemplo, este término que depende de mu5 y que va con el producto vectorial de los gradientes de los campos piones cargados. Luego tenemos este otro término en el que tenemos el potencial electromagnético. Y aquí tenemos, por ejemplo, un efecto quiral vortical que está mediado por los piones. Este es un efecto quiral vortical curioso porque digamos que necesita la mediación de los piones. Y luego tenemos el efecto quiral magnético de toda la vida, que no viene, este término está aquí, independientemente de que haya bosones de Namu-Goldstone, ¿de acuerdo? Sin embargo, este efecto quiral vortical está aquí solamente cuando tenemos bosones de Namu-Goldstone. Por lo tanto, este es un término específico de la fase rota de simetría quiral en el caso de 2 sabores. Vale, pues como hemos dicho, hemos introducido una serie de fuentes. B0 hemos visto que está asociado con mu5, A0 está asociado con el potencial químico de la carga eléctrica. En el caso de la métrica hemos visto que sigma está asociado con la aceleración, A está asociado con la vorticidad, G no está asociado con nada, y la razón por la que G no está asociado con nada es porque la acción efectiva que hemos construido, la acción efectiva del sumino, es una acción topológica. De hecho, al hacer la reducción dimensional introducimos una dependencia explícita en ahí, pero G y J, como la acción es topológica, G y J nunca aparece explícitamente en la acción. Por lo tanto, G y J de alguna forma no juega ningún papel, al menos a este nivel. ¿Qué ocurre con la torsión? En el caso de torsión, uno puede ver, eso es el último trabajo que hice con mis colaboradores en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Ahí vemos que la torsión, de hecho, se puede escribir en términos de un campo gauge efectivo de esta manera, es decir, un campo gauge que depende de las componentes de la torsión. Fijaos lo interesante, y para lo único que he escrito esto es porque veis que aquí en estas expresiones aparece la métrica tridimensional. Aparece la métrica en el sector transverso, y esto quiere decir que, aunque en la ausencia de torsión la métrica no juega ningún papel como fuente de ningún término en la descripción del fluido, sin embargo, si tenemos torsión, y la torsión no tiene por qué ser una torsión fundamental, puede ser una torsión, por ejemplo, en sistemas de materia condensada asociada esencialmente con irregularidades en la red del sólido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso sí aparecerían, de alguna manera, podemos decir, términos que dependen explícitamente de la métrica. Esto esencialmente es, pues, por ejemplo, en el caso del superfluido con 2 sabores que os mencionaba antes, en este artículo con mis colaboradores de la Universidad del País Vasco, pues calculamos las correcciones que tenemos que introducir debidas al caso de torsión y vemos cómo aparecen una serie de términos. Bueno, aquí por alguna razón me ha cortado este término, no sé por qué. Aparece una serie de términos que dependen, pues, de este potencial químico de torsión, que estaría asociado con la componente S0 de ese campo efectivo, y lo que llamamos el campo magnético asociado con torsión, campo magnético efectivo asociado con torsión, que sería esta combinación. Pero como veis, aparecen nuevos acoplos que están mediados precisamente por esta cantidad, que están mediados por la torsión y que no están incluidos en el análisis que hicimos asumiendo torsión igual a 0. Bueno, pues esto, de alguna manera, aquí acabo y siento el haberme extendido tanto. Hay muchísimos temas que se podría discutir y, bueno, como digo, podríamos estar horas hablando de esto, pero desgraciadamente no hay tiempo y, como digo, pido disculpas por el retraso y simplemente, pues, os agradezco vuestra atención durante esta charla. Y si hay alguna pregunta, pues, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Miguel. Sí, Hugo, adelante.
gracias Miguel por esta plática bastante exhaustiva, muy, muy gracias a vosotros completa. por vuestra paciencia. No, muy, muy buena. Sobre estos últimos cálculos que nos mostraste, ¿hay una fenomenología ya o hay tentativamente algún tipo de fenomenología? Bueno, la fenomenología, por ejemplo, como os decía, en el caso de colisiones de iones pesados, ahí la gente se ha mirado estos efectos experimentalmente. En el caso de los fluidos hadrónicos, digamos que todavía no hay una buena fenomenología porque son fenómenos, digamos, están ocultos por mucho ruido. O sea, experimentalmente tiene mucho ruido. Y de hecho, ahora mismo estamos trabajando precisamente en intentar conectar algunos de estos cálculos con resultados en colisiones de iones. Pero digamos, estos términos, te refieres a estos términos, por ejemplo, déjame que deje fuera de torsión, pero por ejemplo, esto que ves aquí, en principio, esto sí tiene implicaciones fenomenológicas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que esto dé lugar a señales distintivas en experimentos de iones pesados. Los experimentos de iones pesados, como sabes, son tremendamente sucios, son tremendamente, o sea, es muy difícil extraer, hay mucho ruido, hay mucho fondo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es muy difícil, de alguna manera, ver estos coeficientes de transporte en esa señal. Análisis. Ok, este formalismo que nos has platicado, en el caso de los materiales topológicos, ¿podría tener algún tipo de acomodo Sí, también? esto de hecho se ha utilizado, este procedimiento que os he descrito aquí ahora mismo, se ha utilizado, por ejemplo, para el estudio de semimetales de Bayer. Digamos, esta técnica es una técnica que es genérica, o sea, no, digamos, es completamente neutra desde el punto de vista de a qué sistema lo aplicas. ¿De acuerdo? O sea, lo puedes aplicar. De acuerdo. O sea, nosotros lo aplicamos a los superfluidos quirales, los hadrónicos, perdón, pero en principio esto se puede aplicar, como te comentaba, hay un artículo, poco después de que sacamos nuestro primer artículo, hubo una aplicación, de hecho, de esas mismas técnicas a semimetales de Bayer. Magnífico, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Luis Alberto. Gracias. Miguel, muchísimas gracias por esta charla. Un par de preguntitas y ahorita unas acotaciones. En este formalismo de la hidrodinámica metida en colisiones de iones pesados, ¿cómo entran las correcciones de volumen, de tamaño? Porque sabemos perfectamente que no estamos en el límite termodinámico, estamos no formalmente en él. Funciona muy bien este modelo estadístico, pero aquí, ¿cómo podríamos hacer estas correcciones? Por ejemplo, pensando en colisiones eh, protón o estas nuevas ideas en el LHC de que en protón-protón podrían generarse estos pequeños plasmas. Bueno, el problema que dices es un problema genérico de utilizar, digamos, de la aproximación hidrodinámica en colisiones de iones pesados. Al final, digamos que es estirar un poquito el formalismo, porque, como bien dices, en una colisión de iones pesados, hombre, el número de partículas es grande, pero no tan grande. Entonces, al final, digamos, toda la aplicación, o sea, no es, digamos que el problema no es específico de este formalismo, esencialmente es genérico de todos los las intenciones de aplicación de fluidos, de física de fluidos, al problema de colisiones de iones pesados. ¿Cómo se podría atacar? Pues evidentemente, como siempre, o sea, la cuestión está en, digamos, cuántas partículas son suficientes como para que puedas hablar de fluidos. No te puedo dar una respuesta. No te puedo dar una respuesta. O sea, no tengo una respuesta, digamos, clara. O sea, pero evidentemente, o sea, lo que dices es totalmente cierto. O sea, cuando tienes la colisión de dos núcleos de oro, pues evidentemente hablando de número de partículas de 10 a la 2. Hombre, 10 a la 2 partículas no es mucho límite termodinámico. Sí. Y además en un volumen relativamente pequeño. Ok. Sí, muy bien. Sí, es genérico, ¿no? Pero a veces en esta formalismo a mí me cuesta un poquito darme cuenta cómo podríamos extender, ¿no? Las ideas a poner, por ejemplo, correcciones tipo de volumen, ¿no? O fluctuaciones, ¿no? Alrededor del límite termodinámico para empezar a irse un poco, alejarse poco a poco, ¿no? De este límite y ir
acotando. Aquí, o sea, en este problema que os he presentado sería difícil. Sería difícil porque date cuenta que estamos trabajando con objetos muy topológicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, de alguna manera estamos... o sea, la pregunta es, sencillamente tu pregunta es, ¿cómo tienes en cuenta los efectos de frontera? Y aquí, de alguna forma, los efectos de frontera los estás ignorando completamente. Ok. O sea, este formalismo de alguna manera es, o sea, te permite sacar, digamos, este formalismo muy efectivo para lo que podríamos llamar efectos bulk, efectos de volumen, efectos dentro. Pero cuando quieres introducir efectos de frontera, probablemente no es el formalismo más adecuado. O sea, probablemente uno tiene que hacer, digamos, uno tiene que hacer the real thing. O sea, uno tiene que irse realmente a simular los sistemas. Ok. Perfecto. Otra preguntita, o bueno, más bien una curiosidad. Estas ideas que han llevado o que están implementando, ¿han pensado incorporarlas en sistemas altamente densos, densidad bariónica alta, baja temperatura, pensando en estos nuevos experimentos donde no se van a tener esas tan altas temperaturas como en RIG y en LHC, sino más bien va a ser una alta densidad, ¿no? Ver qué es lo que pasa ahora si la densidad bariónica es el factor más dominante. Bueno, aquí, o sea, date cuenta que aquí, o sea, en este formalismo estamos trabajando al orden dominante en temperaturas. Date cuenta que no está, o sea, no es, o sea, si uno quiere hacer digamos, efectos de temperatura, o sea, por ejemplo, o sea, no estamos considerando las condiciones de Matsubara. Ya. Estamos haciendo, o sea, el del círculo térmico estamos haciendo, digamos, reducción dimensional a lo bruto. O sea, no estamos sumando la torre de Matsubara hasta arriba. Eso se puede hacer, por ejemplo, utilizar formas de cubo. Haciendo teoría de transporte clásica no en el sentido no cuántica, sino en el sentido de la teoría de transporte de toda la vida, o sea, haciendo relaciones de cubo, ahí sí puedes tener en cuenta, digamos, las corrientes de temperatura. Aquí estás considerando solamente el término global en temperatura, pero estás considerando, digamos, los efectos de Matsubara. Como digo, esto te permite calcular los términos dominantes. Cuando vas más allá de los términos dominantes, digamos que todos los ingredientes topológicos empiezan a ser un estorbo. Porque no te permiten ver la estructura fina, ¿de acuerdo? O sea, estás viendo, digamos que esto de alguna manera estás viendo solamente la estructura global, no estás viendo la estructura fina. Y, como digo, o sea, uno tendría que empezar a considerar no solamente la reducción dimensional, digamos, de todo el círculo térmico, sino tendría que considerar también los modos de momento en el círculo térmico, toda la torre de Matsubara, y para eso habría que hacer una cosa, o sea, se podría hacer el análisis, pero no con este método, habría que hacerlo, digamos, a la curva. O sea, las formas de cubo, relaciones de dispersión, formas de cubo, y uno sí puede hacerlo perfectamente. Muy bien, perfecto. Listo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Perdón. Bueno, me llaman la atención estos términos que tienes ahí en la pantalla. Sí. Nada más porque Armando, he perdido la señal durante unos segundos y no te he oído. Dime. Me decías que te llamaban la atención estos términos. Sí, que si estos términos... Sí, el término con el campo magnético, ¿no es el magnetón de Bohr? Ajá. ¿Sí? Dices, no, pues mira, o no tiene nada que ver. Bueno, puede ser que sea por razones dimensionales, fundamentalmente. Ajá. Ok, bueno, pero es algo parecido. Sí, este es el término de, bueno, salvo que aquí tenemos el potencial químico de Chiral, este es el término de toda la vida, digamos, del magnético. Este término es una corriente eléctrica por un campo magnético gestionado, digamos, por el desarrollo. Ajá. Ay, perdón, tengo una garraspera tremenda. Tranquilo. Bueno, era cosas que me llamaron la atención y una teoría muy bonita, muy bien desarrollada, realmente. Sí ¿cómo te diré? Desde el punto de vista físico, el desarrollo bastante interesante
y aparte de todo que la puede utilizar a nivel clásico en muchas cosas, ¿no? Para hacer otro tipo de estudios en hidrodinámica. Por lo menos es la impresión que me da O sea, de poder extender. el formalismo es muy general y o sea, se puede, como decía antes en relación a otra, no me acuerdo quién me había hecho la pregunta, pero o sea, es un formalismo, digamos, muy genérico. Y eso te permite aplicarlo a sistemas muy dispares. Simplemente tienes que identificar tus grados de libertad, construir tus polígonos de anomalía para esos grados de libertad y escribir todo en términos de las variables físicas, digamos, relevantes. Así es. Pues bueno, para mí, ya te escribí mi pregunta que estaba haciendo, porque mi sonido realmente es malo, pero en todo caso, se queda abierta yo supongo ¿qué puedo decir? El mail, la comunicación para que si tengo, bueno, me dejaste muchas dudas, podría yo planteártelas ya directamente a tu correo. Encantado, por supuesto, ya sabes. Lo importante es que sigamos en contacto. Así es. Si alguien más ya no quiere hacer ninguna pregunta, pues damos por terminado. Déjame, ¿me puedes borrar tu pantalla? Sí, perfecto. Un poquito. Creo que lo tienes que hacer tú para dejar de compartirla. Yo no vamos sí. Aquí. A ver. No, a ver. Esto. Ahora habéis dejado de ver la pantalla. No me he visto. Ok. Bueno, yo te agradezco. Tengo aquí, déjame ponerla en grande. Es una constancia que yo te voy a hacer llegar, sí. Muy bien, me falta mi firma, te lo agradezco la firma de Román. Armando, te lo agradezco muchísimo porque esto lo necesito luego a final de año para hacer la memoria del departamento. O sea, claro, espero que llegue todo. Al contrario, qué bueno. Y me da mucho gusto realmente que hayas aceptado la plática. Estamos muy contentos, a pesar de que se prolongó bastante, pero aprendimos bastante también. Y ojalá pueda haber otra opción, más adelante nos des otra plática, sea de historia o sea de... Ha sido un verdadero placer. ¿Quieres comentar algo para Miguel? Un abrazo, siquiera. Un abrazo virtual, por supuesto. Lo mismo te digo, un abrazo virtual. y me alegro de verte. Qué gusto, sí, pues es una oportunidad importante en estas circunstancias, hermano. Exactamente. Entonces, pues sí, agradecer nuevamente y pues espero que sigamos igual en contacto y pues para un futuro seguir interactuando, ¿no? Mauricio, ahora no preguntaste. Mauricio es el más joven del equipo, pero siempre es un preguntón, siempre anda preguntando. O Miguel. No, es que Luis aquí es el experto, entonces sí. Pues sí me quedé con algunas dudas, pero bastante interesante, muy entretenida la charla. Gracias, Miguel. No, gracias a vosotros. Muchas gracias, Salvador, Gerardo, Hugo, Miguel, Adrián, Mario. Estamos ahorita, Luis Alberto. Gracias, Miguel Ángel Vázquez. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un verdadero placer. Vamos, que pases un buen fin de semana. Lo mismo vosotros. Y a cenar. Rico. Bueno. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos. Gracias a vosotros.